Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Topategi kultur elkartearen izenean, kasu honetan hirugarren topaketa etortzeagatik eskerrik asko guztioi. Bueno, perdonar un poco el retraso. El consejero había venido muy pronto y le he acompañado, estábamos tomando algo rápido aquí cerca y al final nos hemos puesto a hacer una mini tertulia política y nos hemos retrasado. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Desde el nombre de Topategi Kultur Elkartea, eskerrik asko por acercaros a este salón de actos. Este es el tercer encuentro de estos llamados encuentros con Sestao. En este caso tenemos el placer de contar con un amigo conocido por todos vosotros y vosotras, el consejero Josep Boreka, que no es la primera vez que nos visita, que visita Sestao y está con nosotros pues, para charlar sobre la situación, no solo del gobierno, sino en general la situación de las administraciones públicas, los retos que tienen, no solo ahora, sino en el futuro, y también, bueno, pues cómo no, la situación política que vivimos. Yo no me voy a extender, simplemente presentar a Josu, no sé si tiene mucho sentido porque lo conocéis mejor que yo, un veterano ya, joven veterano de la política vasca y del Estado español, porque nos ha representado como alcaldiquide en diferentes órganos muy conocidos por todos nosotros, ¿no? Actualmente sabéis que es bermeano, algún fallo tenía que tener, en este caso. Y bueno, le conocéis perfectamente, ha estado muy conocido por todos nosotros seguramente por el brillante trabajo que hizo representándonos en el Congreso de los Diputados, en este caso cuando fue elegido el diputado por Vizcaya en el Congreso, con numerosos reconocimientos públicos de su labor parlamentaria y oratoria, y luego, bueno, pues en este momento es el portavoz de nuestro gobierno y consejero de presidencia no digo mal, ¿no? Es consejero de Administración Pública y Justicia. Poco más que decir, porque yo creo que él es el protagonista hoy, el poder compartir con él las reflexiones inicialmente y luego preguntas y reflexiones conjuntas que seguramente tendremos oportunidad después de escucharle. Eskerrik asko Josu por venir. Zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko, tocayo, arratsalde guztioi. Bueno, no solamente he venido muchas veces a Sestao, que son unas cuantas ya por diferentes motivos, bien sea para hacer paseos electorales, bien sea para mítines, bien para dar charlas ahí enfrente de Lanbide. Recuerdo que recién constituido Lanbide, todavía en manos del gobierno anterior socialista, hicimos un acto electoral allí. He venido muchas veces. Y tengo que decir además que siempre vengo con placer, ¿no? Porque de Sestao yo tengo un recuerdo, una evocación de niñez muy satisfactoria, ¿no? Él ha tachado como un dato negativo el hecho de que yo fuera bermeano, pero yo recuerdo que las alegrías de mi pueblo se hacían con la banda de Sestao, ¿no? Que venía desde un niño. En el programa de fiestas siempre prefiguraba la banda de Sestao, ¿no? Y en Santo Eugenio venía la banda de Sestao y los cabezudos iban con la banda de Sestao, porque los grandes motivos de celebración pues los asocio yo a la banda de Sestao. Por tanto, Sestao tenía para mí una vocación muy de niño, positiva, alegre, siempre estimulante, ¿no? Aunque yo todavía he venido a visitar Sestao. Luego he venido muchas veces, y precisamente porque he venido muchas veces hoy, me traían en coche y quien me traía me decía, yo la verdad es que no conozco muy bien Sestao, pero no te preocupes que ya te guío yo. Tú echa para adelante y vas a ver una icurriña y se va a choque. No, luego un poco más arriba vas a llegar a una plaza y es la plaza donde está el ayuntamiento y demás. No sé qué te han dicho, cuál es la referencia. Me han dicho que ahí cerca de la plaza, no te preocupes que te digo. Que vengo a Sestao y vengo a gusto. Yo ya veis que cuando me han invitado yo pues he accedido y aquí me tenéis. A ver, bueno, vamos a hablar un poco de la situación política y también de la labor que estamos llevando a cabo en el gobierno en este contexto político, ¿no? Pero desde el principio os voy a decir una cosa, para que os quede clara, y seguramente con esta reflexión voy a resumir todo lo que se puede condensar de cara a este año. Vamos a tener un año duro, porque es un año multielectoral, ¿no? A nosotros nos afectan dos elecciones, las municipales y las forales de mayo y las generales de noviembre, pero además hay otras citas electorales entre medio.
Las andaluzas no nos afectan tanto, pero las catalanas de septiembre sí condicionarán mucho lo que vaya a ser el escenario para las elecciones generales de noviembre, ¿no? Por tanto, cuando se viven periodos electorales, las formaciones políticas se enervan, se alteran, se ponen todas nerviosas, ¿no? Y como vivimos un momento particularmente delicado desde el punto de vista de los movimientos, de la volatilidad de los movimientos políticos, pues las formaciones políticas están todas nerviosas, están todas irrumpiendo en el escenario con mucha estridencia y con mucha rotundidad. Y claro, eso suele ser siempre problemático para el que está en el gobierno, que tiene que optar por la estabilidad, ¿no? Porque el gobierno tiene que procurar pues, cierta estabilidad para propiciar las inversiones, para propiciar la acción de los poderes públicos. Y en este contexto, en un contexto en el que en general todos los actores políticos del tablero andan mal. Luego haremos un repaso de cómo están el resto de las formaciones políticas. Y el único partido que anda razonablemente bien es el nuestro, pues todos van a centrar sus ataques en nosotros. Y como además tenemos el gobierno, y el gobierno es el más vulnerable, lo más vulnerable del partido, pues porque es el más visible y porque está operando en un marco en el que no tiene mayoría parlamentaria, pues las críticas van a ser muy aceradas. No hay más que ver lo que está ocurriendo estos días. Si habéis leído la prensa estos días, la culpa de todo lo tiene el gobierno de Urkullu. De todo, ¿no? Y la culpa de todo lo tiene Urkullu, y a Urkullu se hacen preguntas y nos emplazan públicamente y publican artículos criticándonos y tal, porque la culpa de todo lo tenemos nosotros. Y en cuanto sale a la escena pública algún detalle, alguna información que puede implicar al gobierno, salen en tromba los portavoces de todos los partidos políticos criticando a cada cual más duro y más contundente lo que está haciendo el gobierno, lo que debería hacer el gobierno que no hace. Por tanto, el año va a ser duro. Pero es duro, va a ser duro porque estamos haciéndolo bien. Y porque a los demás no les gusta, les molesta que lo estemos haciendo bien. Y que la ciudadanía esté reconociendo en nosotros un actor político serio, responsable, que en un momento de incertidumbre y de crisis económica está haciendo con seriedad, con credibilidad el trabajo que hay que hacer. El trabajo que otros en parte podrían haber hecho también, pero que se están negando a hacer porque se sienten más cómodos en la demagogia criticando que no en la responsabilidad trabajando. Y como nosotros hemos asumido la responsabilidad de gobernar, ¿no? Aún en minoría, pues estamos afrontando las dificultades de gobernar en un momento de crisis y lo estamos haciendo razonablemente bien, con cordura, con sensatez, dando una buena imagen, una imagen de sensatez, asegurando a todo el mundo que no vamos a gastar más de lo que tenemos, pero que al mismo tiempo tenemos un compromiso efectivo con las personas y con la sociedad, y que sin renunciar a nuestras políticas sociales vamos a procurar un equilibrio de las cuentas públicas, cosa que no ha hecho nadie, desde luego no hizo el gobierno anterior, y esto lo percibe mal que bien la ciudadanía, lo percibe. Por eso encuesta tras encuesta, todas las encuestas que se han hecho públicas nos dan un resultado razonable, mantenernos, mientras todos los demás se hunden, ¿no? Y eso les saca de quicio a todos. Por eso acentúan sus críticas contra nosotros. Por tanto, el año va a ser duro. Resumen, el año va a ser duro. Pero va a ser duro porque lo estamos haciendo bien. Si queréis, hacemos un pequeño repaso del panorama, pequeño, de cómo están el resto de los partidos y cómo estamos nosotros y cómo estamos actuando nosotros, que en el escenario político somos el actor principal. Les guste o no les guste, somos el actor principal. A ver, los actores, ¿cómo están? Está el PP. Bueno, el PP, en este momento de la legislatura, no está tan mal, pero ha atravesado una legislatura fatal, porque ha concentrado, en las propias siglas del PP, ha concentrado dos ideas negativas que la ciudadanía asocia con lo peor de la política. Primero ha sido el gran paladín de los recortes, es decir, las grandes políticas de recortes no las empezó el PP, las empezó Zapatero. Las primeras medidas drásticas de reducción de las políticas sociales y demás las empezó Zapatero, pero el que se ha quedado con el San Benito de haberlas puesto en marcha ha sido el PP. Y la gente, mal que viene en la calle, como sabe que hay una situación crítica, como sabe que la economía no está bien, como es consciente todo el mundo de que las empresas han atravesado dificultades, de que hay negocios que se han cerrado, de que hay empresas que han ido a ERES, pues admite que la crisis puede obligar a todo el mundo a ajustar el bolsillo, porque todos en nuestras familias lo hemos tenido que hacer de una u otra manera. Lo que ya la gente no acepta es que se le pida un sacrificio y al mismo tiempo el que se lo pide tenga millones en Suiza. Esto es lo que ya la gente sacrifica. Y esto es lo que nos han enseñado el PP.
que al mismo tiempo estaban pidiendo sacrificios y nos hablaban de millones en Suiza, de sobres entregados a los ministros, de chanchullos mil, de, en fin, casos de corrupción a mansalva que todavía no dejan de salir. Tramas amplísimas que implican a muchos ayuntamientos, a muchas empresas, y siempre están las mismas personas y los mismos entornos implicados, ¿no? Entonces, la vinculación de los recortes por un lado con la corrupción por el otro es una combinación explosiva, que a la gente le saca el vicio, le enerva. Y todo esto en esta legislatura lo está encarnando el propio Partido Popular, ¿no? De ahí que, claro, su valoración política haya bajado mucho y de ahí que, en fin, su reconocimiento social esté muy bien dicho en este momento, ¿no? Porque, pues fíjate, fijaos los procesos que tiene pendientes alrededor de Gürtel y alrededor de todas las tramas que todavía salen nuevas. La trama pública no la conocíamos hace un año, pero hace 4 meses salió y estaba implicado en ella nada menos que el segundo de a bordo de Esperanza Aguirre. Terrible, terrible, ¿no? Bueno, por tanto, el PP. Luego tenemos el Partido Socialista. El Partido Socialista, vamos a acabar si queréis con el PP en Euskadi. El PP en Euskadi no está mejor que en España, ¿no? El PP en Euskadi está dividido en todos los territorios y en todas partes. Tiene crisis, allá donde pone el dedo Arantza Quiroga, salta inmediatamente la crisis, ¿no? Cuando hay que renovar los alcaldes, la bronca es monumental. La que tuvimos la semana pasada no es fácil verla en ningún otro partido, ¿no? Sale una propuesta para designar candidatos de alcalde y sale el responsable máximo de un territorio diciendo que esto es un gesto antidemocrático de imposición y demás, y amenazando que iba a entregar sus credenciales y dimitir, ¿no? Claro, ese enfrentamiento solamente por la designación de los alcaldes y tal es terrible, pero es reflejo de algo mucho más profundo que viene de atrás. Ya lo tuvieron con Iñaki Oyarzabal y demás antes, ¿no? Cuando Arantza Quiroga decidió que iba a quitar de sus responsabilidades en Oyarzabal. Por tanto, la crisis es gorda también en Euskadi, ¿no? Todo el mundo está muy callado con su sede, con la sede de Bilbao. Ellos salen muy ufanos a los medios de comunicación criticando a los demás, ¿no? Pero, claro, lo único que sabemos de la sede de Bilbao es que está financiada con el dinero de Bárcenas, ¿no? Eso es lo único que sabemos. Y la verdad es que todo el mundo se está respetando aquí porque no está haciendo sangre con eso. Pero eso está en el trasfondo y eso está también subyacente y antes o después en el proceso que está conociendo la causa de Bárcenas va a salir con toda su crudeza. El Partido Socialista pertenece a una formación, digamos, a nivel europeo que está atravesando una crisis de identidad desde la caída del muro de Berlín. Lo que la socialdemocracia tiene que hacer en Europa es problemático y está siendo objeto de discusiones desde que cayó el muro de Berlín. ¿Cuál es el papel de la socialdemocracia en Europa actual? No han acabado de dar exactamente con su quehacer, no han acabado de dar. Ha habido diferentes intentos en Europa. Estaba la tercera vía de Tony Blair, recordaréis que bueno, pues quería abrir un camino intermedio entre lo que era el socialismo tradicional y lo que eran las derechas liberales y conservadoras, pero fracasó porque a Tony Blair le acabamos viendo todos en fotografías con Aznar y con el presidente americano, con George Bush, ¿no? Con lo que, bueno, pues todo mucha ayuda, la verdad es que para ofrecer credibilidad desde la izquierda o desde la socialdemocracia no tenía, ¿no? Y toda la socialdemocracia en Europa sigue dando tumbos buscando exactamente su identidad, su papel en la Europa posterior a la caída del muro de Berlín, ¿no? Y este problema general, del que también participa el Partido Socialista Obrero Español, se acentúa en España con Zapatero, la aportación de Zapatero, porque Zapatero efectivamente pone en marcha unas dinámicas y lanza unas propuestas y formula unas ideas sobre la identidad de izquierda que desconciertan a todo el mundo, ¿no? Dice que no hay izquierdas, que la política de izquierdas es lo que hacen los de izquierdas, o sea, los de izquierdas van definiendo en cada momento, improvisando lo que es una política de izquierdas, y entonces él empieza a afrontar la crisis en una clave, pero después empieza a tomar las decisiones más drásticas que cabe imaginar en términos de recortes y demás, con lo que la pérdida de credibilidad del Partido Socialista es total al final del término de Zapatero. Con lo que en una crisis europea añades una crisis de identidad ideológica propia en el Estado español, y si a eso añades los conflictos organizativos que tienen a todos los niveles, ¿sabéis quién manda en el Partido Socialista ahora? ¿Pedro Sánchez o la andaluza? A ver, levantamos el dedo, a ver quién piensa, ¿no? Aquí seguro que cada uno tendrá su opinión sobre el particular y seguro que nadie piensa que en verdad el que tiene el control del partido es Pedro Sánchez, ni por lo malo, ¿no? Por tanto,
a los problemas de ideología, de identidad ideológica europeos y españoles específicos, tenemos problemas organizativos en España y aquí, también aquí. Recordáis que hace año y medio nos dijeron que iban a renovar el partido de arriba abajo. Recordaréis, ¿no? Bueno, las caras que había entonces siguen estando todas ahora. Y la renovación nadie sabe exactamente dónde se ha producido, ¿no? Es cierto que Pachi López se ha ido, ¿no? Pero en su lugar han puesto a la persona más conocida de todas porque había sido la portavoz del gobierno anterior durante 3 años y medio. Con lo que no sé dónde se ha producido la renovación, porque todos los demás, desde Pastora hasta Charlie Prieto, continúan ahí. Ares es parlamentario y está también en el Machito. ¿Dónde está la renovación? No ha habido renovación de ningún tipo. Entonces, claro, este problema organizativo que luego se está proyectando también en lo operativo, a la hora de conformar candidaturas y demás, genera también una situación difícil de desencuentro interno, de división, de fractura interna, que esto se percibe claramente desde el exterior. Y la ciudadanía, encuesta tras encuesta, pues les está negando la confianza en el voto. Ya no os digo nada cuando nos encontramos con un partido socialista que a través de sus portavoces, sea Pedro Sánchez o sea cualquiera de los que tienen aquí, pretenden competir con Podemos en las ideas, digamos, de la izquierda liberal, ¿no? Con lo que con Podemos nunca van a poder competir en el terreno de Podemos, porque Podemos no debe nada a nadie. Es decir, Podemos no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna mochila de haber gobernado anterior. El Partido Socialista es, seguramente, junto con el Partido Popular, el que más exministros tiene en grandes consejos de empresas. Y el discurso de Podemos es radicalmente incompatible con tener a casi todos los exministros en grandes consejos de grandes empresas, que es la realidad del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que asumir que es un partido institucional, de ideología socialdemocrática, sí, pero un partido con vocación institucional, del marco constitucional, y no competir con Podemos en la alternativa. Porque para competir con Podemos en la alternativa no tiene condiciones y no tiene credibilidad. Y lo que puede acabar ocurriendo es que por competir con Podemos no consiga ningún voto de ese entorno y pierda los votos de quien creía en un partido socialista responsable, institucionalmente hablando, con un papel, una trayectoria determinada, vinculada con un marco de estabilidad. Puede ocurrir que pierda el uno y el otro, ¿no? Las encuestas serán fatal, ¿no? Pues luego está la izquierda de Chávez. A ver, en la guerra civil, perdonad por la cita, pero en la guerra civil, en el bando republicano, con frecuencia se solía debatir si había que dar prioridad a la guerra o a la revolución. Porque había mucha gente que decía que aquella guerra era más una revolución que una guerra, ¿no? Y decían, al tiempo que hacemos la guerra, hacemos la revolución. Y conseguiremos que al final de la guerra se haya impuesto el Estado socialista. Y otros decían, oye, perdón, primero vamos a acabar la guerra, ¿no? Y después vamos a empezar la revolución. Y de hecho, bueno, en fin, nuestros judaris en las trincheras con frecuencia se encontraban con que los milicianos de izquierda les solían decir, oye, nosotros vamos a acabar primero con los fascistas y cuando acabamos con aquellos y acabamos la guerra, luego vamos a empezar con vosotros, porque vosotros también sois de misa diaria y lleváis cadenas y tal, y entonces vamos a acabar con aquellos, vamos a acabar la guerra y luego empezaremos la revolución, ¿no? Entonces, a la izquierda de Chávez le ocurre que tiene que gestionar la guerra y la revolución al mismo tiempo. Quiero decir que, bueno, ellos pasan de un panorama, de un escenario en el que estaban al margen de las instituciones, incluso ilegalizados, haciendo unas políticas y lanzando unas proclamas alternativas, antisistemas, contra todo, ¿no? Y tienen que pasar de un escenario así a un reto distinto, al de ocupar papeles de responsabilidad en las instituciones, marcando una ruta y una apuesta institucional, ¿no? Y entonces no es fácil pasar de la calle a las instituciones y definir una estrategia de actuación institucional cuando se ha estado en la calle criticándolo todo. Y vosotros veréis con frecuencia que cuando escucháis un discurso de ellos, el discurso alterna las claves de quien sigue en la calle, piensa que sigue estando en la calle y todo está mal, y hay que ser alternativa, y hay que hacer una manifestación y tal, y no creen en la acción institucional, de quienes se dan cuenta que tienen responsabilidades institucionales importantes, que tienen nada menos que la Diputación de Guipúzcoa y el 90% de los ayuntamientos guipuzcoanos y también no pocos en Vizcaya y en Álava, y que estar en las instituciones requiere otra actitud, otra responsabilidad, ¿no? Y en sus discursos alternan una cosa con la otra, ¿no? Porque no saben exactamente cuál es su papel y porque están saltando de una clave a la otra, porque no han asumido del todo todavía el tránsito que han tenido que hacer a la responsabilidad institucional. Pero es que al mismo tiempo tienen pendiente la revolución. Es decir, el liquidar su mochila del pasado, el conseguir
que toda la problemática que se generó en torno a la actuación de ETA, en torno a los afectados, en torno a los presos que se generaron, todo esto, y los presos que todavía detenidos, todo esto hay que encauzarlo. Su primera preocupación, no voy a decir que única, pero su primera preocupación, su principal que hacer en este momento, lo que les ocupa de verdad, es la solución de los presos, porque tienen tensiones internas derivadas de eso. Los presos y su entorno, sus familias, están planteando permanentemente el reto de, oye, nosotros no vamos a aceptar que se institucionalice el partido y de que empecemos a ocupar poltronas y a pisar el moqueta sin que se resuelva nuestro problema, porque tenemos un problema específico de familiares, de hijos que están muy lejanos, en fin, en cárceles distantes, y queremos que esto se encauce y se resuelva, pero que se resuelva con carácter prioritario. Y que si esto no se resuelve, mantengamos la tensión que siempre hemos mantenido y que deberíamos seguir manteniendo también frente a las instituciones. Y a estos sectores les fastidia que haya sectores de la izquierda abertzale acumulados en las instituciones empezando a gobernar como si nada hubiera ocurrido. Y esa tensión la tienen. Y entonces no saben a cuál dar prioridad y eso, en fin, pues eso lo están también intentando gestionar, pero con poco acierto, porque es cierto que no han dado pasos efectivos hacia lo que debería ser el escenario de tranquilidad, de sosiego, de relajación y de poner en puesta en fin de la distinción. Por tanto, la izquierda y la derecha tiene sus retos, tiene sus inmensos desafíos a los que no puede salir. Bueno, luego estamos nosotros, que somos el actor principal. De Podemos hablamos luego, si queréis, porque seguro que vais a preguntar todos, a ver qué es, ¿no? Luego estamos nosotros, que somos aquí el actor principal. A ver, nosotros en la pasada legislatura no estuvimos en el gobierno, como bien sabéis. Pese a haber ganado las elecciones, el Partido Socialista y el Partido Popular se juntaron para quitarnos el gobierno, sirviéndose pues, de la estrategia de haber ilegalizado previamente las candidaturas de la izquierda abertzale, gracias a lo cual ellos pudieron conseguir una mayoría en el Parlamento que si no, no lo hubiesen tenido. Se trampeó el panorama electoral, se manipularon las listas electorales para que ellos pudieran obtener el resultado que querían y eso les permitió tener una mayoría que si no, no la hubieran tenido y que por supuesto la ciudadanía vasca no se la había dado. Pero bueno, gobernaron durante 3 años y medio con el beneplácito de toda la prensa española, derecha o izquierda, todo el mundo apoyaba ese gobierno. Era el gobierno, yo estaba entonces en Madrid y suele decir, era el único gobierno que no tiene oposición en la prensa. Porque los gobiernos de derecha tienen problemas con la prensa de la izquierda y viceversa. Pero este era un gobierno que no tenía ningún problema con ningún medio de comunicación. Todos le alababan, todos le elogiaban, todos ponderaban las grandes virtudes y cualidades del Lehendakari sin par y del gobierno competentísimo que tenía. Yo recuerdo, antes se lo he estado comentando a Josu, recuerdo un número del Mundo. El Mundo es el partido más ferozmente contrario y crítico al Partido Socialista. Lo era en la época de Zapatero. Yo en el hotel en el que estaba alojado en Madrid por las mañanas solamente había El Mundo. Y yo leía por las mañanas El Mundo y vamos, la crítica era acerba contra el gobierno de Zapatero, ¿no? Y sin embargo, El Mundo distinguía claramente del Ebro para arriba y del Ebro para abajo. Del Ebro para abajo el Partido Socialista era Satán y del Ebro para arriba era una maravilla que tenía al frente a Pachi López, que era pues, una especie de divinidad caída del cielo para acabar con los nacionalistas y doblegar a los gobiernos de Ibarretxe y a toda el aura negativa que eso había generado, ¿no? Recuerdo un artículo suyo en Domingo de 2 páginas enteras del periódico que titulaba Pachi el nuestro. Pachi el nuestro, el de Pedro J. Hay que ser de Pedro J y sentirse cómodo siendo el Partido Socialista, ¿eh? Que alguien en fin, que Pedro J te diga que eres de los suyos. Bueno, pues esto es lo que ocurría. Bueno, el gobierno terminó, acabó sus días y acabó mal porque dijo que iba a votar la legislatura y no lo hizo. Y me diréis, ¿por qué no acabó la legislatura? Porque lo normal es que acabe la legislatura. Y cuando un gobierno en todas las democracias del mundo sabe que después de las elecciones no va a continuar, lo lógico suele ser agotar la legislatura hasta el último día, ¿no? Como sabes que no vas a repetir, oye, mira, pues por lo menos todos los que tienen cargo en el gobierno, pues que lleguen hasta el último día y sus familias van a poder tener, aunque no sea más que para eso, los partidos suelen tender a votar hasta el último día de la legislatura. Y esta adelantó las elecciones, contra lo que había prometido no una, sino 1000 veces, que iba a votar la candidatura o la legislatura y que no iba a adelantar las elecciones. Bueno, pues lo hizo, adelantó las elecciones. ¿Por qué adelantó las elecciones? Porque
porque no quería enfrentarse al presupuesto del año 2012. Porque había cometido tal desbarajuste en las cuentas, había incurrido en un déficit tan desmesurado, se había desviado tanto de los compromisos de déficit que él mismo había establecido y que lo habían fijado desde la Unión Europea, se había desviado tanto que el año 2012 tenía que empezar a hacer ajustes presupuestarios que no quería afrontar. Y como no quería hacer el presupuesto del año 2012, ya el año 2013, no quería hacer el 2013, en 2012 dijeron, oye, vamos a acabar la legislatura y a correr, ¿no? Y en marzo del 2012 dijo que iba a votar la legislatura y en julio dijo que las elecciones iban a ser en octubre. Pues las elecciones fueron en octubre, ganamos nosotros, como ganamos también en las anteriores. El Partido Socialista se llevó un chasco inmenso porque pensaban que después de 3 años y medio gobernando ya habían sentado sus reales en Euskadi de tal manera que, bueno, la gente les iba a votar y era posible incluso que fuera la primera fuerza política, pero este aquí que no solamente no consiguió ser la primera fuerza política, sino que ni tan siquiera llegaron a ser la segunda. Fueron la tercera, ¿no? La tercera fuerza política, ¿no? E incluso esto en el Parlamento se visualiza porque ellos han ocupado siempre la posición de la izquierda, pero ahora, claro, el seguimiento se pone en la izquierda y les dice, no, vosotros al montón que es allí en la mitad, donde está en el grupo mixto y demás, ¿no? Y les desplazan allá, ¿no? Es la tercera fuerza política después de haber gobernado con grandes expectativas durante 3 años y medio. Se llevan un chasco inmenso, ¿no? Bueno, ese chasco inmenso pues lo proyectan hacia nosotros en términos de, pues, en fin, de resentimiento. Y empieza la legislatura con un partido socialista enormemente resentido con respecto a nosotros. Lo cierto es que después de las elecciones ganamos nosotros, pero como no hay mayoría absoluta, se intenta montar un gobierno estable ofreciendo un acuerdo a los partidos políticos que estaban en la Cámara. Porque, bueno, entendemos que en momentos difíciles, en momentos de crisis económica, es bueno que haya gobiernos estables, que puedan tomar decisiones, que puedan gobernar, que no estén al albur de las mayorías que se puedan conformar en el Parlamento, ¿no? Y entonces empezamos a hablar con los grupos parlamentarios, pero ninguno está por la labor de meterse en ese berenjenal, porque saben que efectivamente el desafío de gobernar en esas circunstancias, afrontando la crisis económica y con las cuentas tal y como las había dejado el gobierno anterior, era muy difícil y era un desafío inmenso. Y nadie quería meterse en ese berenjenal. Por supuesto, el Partido Socialista nos dijo que no, Izquierda Abertzale no quería ni oír hablar, el PP tampoco nos sumaba, porque en fin, con el PP no dábamos mayoría, y incorporar el PP con la imagen que tenía el PP en aquellos momentos y Rajoy en la sociedad vasca para que encima no te resuelva nada, porque no te aporta mayoría, no merecía la pena. Y es así como por pura responsabilidad empezamos a gobernar. No se podía esperar más tiempo intentando pactar con unos y otros, porque la sociedad estaba demandando medidas, la sociedad está empezando a desangrarse económica y socialmente, decía, oiga, que el gobierno empiece a actuar, y así es como decimos, no podemos esperar más tiempo y empezamos a gobernar, por pura responsabilidad. Y os podría contar experiencias personales de los que nos llama el Endacari para formar el gobierno, ¿no? Porque claro, pues, quien más, quien menos, éramos conscientes de la dificultad del reto que se nos planteaba, ¿eh? No, yo vengo de Madrid, pero yo soy perfectamente consciente de lo que ocurre aquí. Y para mí en Madrid el panorama era relativamente cómodo, con una mayoría absoluta en Madrid. Nunca nadie te va a pedir cuentas y razones por no haber conseguido nada en un contexto en el que hay mayoría absoluta. Tenía toda la legislatura por delante, después de una campaña electoral dura, en la que me había regado aquí como un obrero de pie de obra, y decía yo, bueno, y desde el punto de vista personal, ¿para qué voy a ir yo del gobierno? Yo estoy comodísimo aquí, tengo 3 años por delante y a correr, ¿no? Pero por responsabilidad, porque éramos conscientes de que si nos llaman el Endacari no podíamos decir que no, aunque el desafío fuera grande y sabíamos que era grande, por eso venimos todos. Y como yo, los demás, yo os hablo de mí, pero si pegáis un repaso, los demás, todos conscientes de lo que aquello suponía, vamos viniendo al gobierno. Y así es como se constituye el gobierno, un gobierno un 20% más pequeño que el gobierno anterior, en efectivos humanos, en altos cargos y en responsabilidades, un 20%, con lo que el esfuerzo de todos se multiplica, porque hay que hacer el mismo trabajo o más, pero con un 20% menos de personas, por austeridad, por dar ejemplo de la austeridad y no pedir esfuerzo, sacrificio y austeridad mientras nosotros vivimos en la opulencia. Y queremos dar ejemplo, porque tenemos un Endacari también, que eso es modélico, y yo vamos a dar ejemplo nosotros mismos. Y así es como empezamos a gobernar. Y el gobierno nos planteamos 3 retos, que son los 3 retos fundamentales con los que concurrimos a las elecciones. Primero, la lucha contra la situación económica, de manera que se pueda reactivar la economía y crear empleo.
Pero como éramos conscientes de que la situación era difícil y de que era inútil y hubiese sido falso por nuestra parte mentir a la gente dándole ilusiones que no tenían fundamento, decimos desde el principio que los 2 primeros años de legislatura van a ser duros y difíciles y que vamos a seguir decreciendo y sin pasar de empleo. Esto lo dijo el Lehendakari desde el principio y yo lo repetí porque soy el portavoz del gobierno en innumerables ocasiones durante los años 13 y 14. Y desafortunadamente, pues, en fin, los hechos nos han dado la razón. Ojalá no nos hubiéramos equivocado. Pero ahí los vaticinios económicos eran claros, los pronósticos no tenían duda y efectivamente han sido años muy duros. Pero de la misma manera que los primeros años han sido muy duros, la expectativa era que los segundos, el tercer y cuarto año de legislatura pueden mejorar las cosas. El 15 y el 16 van a mejorar las cosas. Y esta es la expectativa con la que hemos operado en todo momento. Sin mentir nunca cuando la cosa está mal, para que la gente sepa cuál es la realidad, pero sin tampoco hacer perder ilusión y la expectativa y la esperanza a la gente, haciéndoles ver que estamos trabajando porque la cosa cambie y porque la situación económica evolucione hacia mejor, ¿no? Y ahora podemos decir que en 2015 la cosa empieza a mejorar un poco. Esto no quiere decir que mañana todos los que están en paro vayan a encontrar trabajo, ¿eh? Esto no lo voy a decir ni yo ni nadie del gobierno, porque somos conscientes de que en esto hay que seguir siendo responsables y hay que lanzar mensajes muy medidos, muy medidos. Pero no es que lo diga el gobierno. Inmediatamente después de que el gobierno, nuestro gobierno, hiciera pública su expectativa de crecimiento económico para el 2015, han salido otros agentes independientes del gobierno, ha salido la unidad de estudios de la Caja Laboral, ha salido la propia Confebask y han salido otros organismos haciendo sus previsiones de crecimiento económico y nos auguran un crecimiento incluso mayor que lo que el gobierno vaticinaba. Con lo que, bueno, hay motivos para pensar que la economía se va a mover para bien y va a crecer un poco. Que esto, antes o después, también va a tener un impacto en el empleo, no lo puede negar nadie, va a tenerlo. ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé. Es cierto que el empleo no ha estado parado tampoco los años anteriores y la economía no ha estado estancada. El problema es que el balance ha sido negativo. Yo hablo todas las semanas con la consejera Arantxa Tapia, que es la que lleva el área industrial, ¿no? Y Arantxa siempre me dice, no, hay un movimiento, hay iniciativas empresariales pequeñas, muy tecnológicas, muy buenas, muy avanzadas, todavía muy reducidas, que crean muy poco empleo, pues igual 5 trabajadores muy cualificados, solo ingenieros, tal, o solo no, muy elevados. O sea, la economía se mueve y el mundo de la empresa está en activo, incluso los años anteriores. El problema es que, claro, si se cierra una empresa de 300 trabajadores o se monta un ERE de extinción con otra de 400, el balance es negativo. Se han montado 5 empresitas pequeñas, ¿no?, tecnológicas, avanzadas, con futuro, con valor añadido, pero claro, se cierran grandes empresas que vienen de atrás. Fijaos lo que supuso para nosotros el anuncio del Fagor, ¿no? Cuando resulta que estábamos trabajando para que se sostuviera un poco la red económica y el tejido industrial, de repente tienes la noticia de Fagor y claro, se te cae el techo encima de la cabeza, ¿no? Porque, claro, Fagor ha sido una de las enseñas industriales del país, ¿no? Y jamás nadie hubiese pensado que podía ocurrir una cosa así, nos ha ocurrido, ¿no? Por tanto, a ver, no hemos mentido nunca a nadie, pero la expectativa es de que pueda mejorar, de que va a empezar a mejorar. Y entonces, que antes o después esto va a tener también incidencia en el empleo, también. Nosotros tenemos claro cuál tiene que ser la apuesta del país. Lo hemos dicho siempre, además. O sea, no estamos pensando en un país tercerizado, estamos pensando en un país industrial, un país tecnológico, con valor añadido, donde las empresas pongan en valor el valor añadido de las personas que trabajan en ellas, porque vienen con gran formación, con una formación profesional cualificada, que les permite hacer lo que en otras partes todavía no saben hacer o no pueden hacer. No, porque para hacer lo que hacen los chinos lo hacen más barato, y por tanto nunca nadie va a apuntar a una empresa aquí, ahora con un mundo globalizado como el que estamos, para hacer lo mismo que hacen los chinos, que lo hacen por 10 veces más barato, porque cobran pues 10 o mucho menos de lo que nosotros cobramos aquí, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de hacer tecnológicamente lo que todavía otros no saben hacer, o a través de un procedimiento distinto a lo que ellos hacen, o con una calidad diferente a la que ellos hacen, de manera que en el mercado se pueda cotizar la calidad de lo que nosotros ponemos en el mercado, ¿no? Y este es el nicho en el que tenemos que trabajar, y eso exige una formación profesional muy cualificada, que la gente se forme, que la gente sea capaz de participar con valor añadido en esos procesos productivos en empresas tecnológicas, y después invertir en investigación, en desarrollo e innovación, para que las empresas
puedan aplicar el conocimiento a procesos productivos y conseguir eso que os decía, que las empresas hagan aquí lo que en otras partes todavía no saben o no pueden hacer. Esto nos va a exigir mantener una tensión permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuando otros aprenden, porque nos han copiado a hacer, nosotros tenemos que estar haciendo ya un paso más arriba otras cosas que ellos todavía no saben, ¿no? Eso requiere una investigación permanente, una dedicación permanente a mejorar los procesos, a innovar los procesos, pero en eso estamos. Y ese es el futuro de Euskadi. Nosotros no tenemos valores, no tenemos recursos naturales, porque no tenemos petróleo, ni tenemos oro, ni tenemos cobre, ni tenemos... Aquí hubo una época en la que había mineral de hierro, y gracias al mineral de hierro se consiguió un desarrollo económico importantísimo, gracias al cual pues hemos gozado después durante muchos años de una industria naviera, de una industria siderúrgica. La banca que nace aquí nace por la acumulación de recursos que se hace gracias al recurso natural, pero ese recurso natural valía en el siglo XIX porque ese carbón, ¿no? ese mineral de hierro servía para producir el hierro con arreglo a la tecnología de la época, pero ahora ya no tenemos nada equivalente, ¿no? Con lo que nuestro recurso natural son las personas y tenemos que trabajar con las personas. Y las personas son recurso natural para una actividad productiva si se les forma. Si se les forma y si se trabaja en la tecnología, en el desarrollo, en la investigación y en la innovación, ¿no? Por tanto, la apuesta tiene que ser esa. No hay más. Eso lo tenemos clarísimo. Y si miramos a Europa y vemos cuáles son los países de Europa que mejor han resistido la crisis, son los que han optado por ese tipo de modelos económicos. Los países que han estado terciarizados, pues Grecia, que vivía del turismo de los que venían a Grecia, pero que no ha trabajado tampoco la empresa industrial, pues claro, viene la crisis y se lleva por delante todo el tejito, se lleva todo lo que había, ¿no? Y esto no ocurre en otros, no ocurre en Alemania. Aquí las patentes de cualquier empresa, es una empresa, y empezáis a preguntar por las patentes de las máquinas, la mitad son alemanas. Lo que significa que tiene una economía muy sólida, muy potente, muy avanzada tecnológicamente, ¿no? Y eso les ha permitido resistir perfectamente a la crisis, y luego tienen un personal que trabaja en ellas muy formado también, con una formación profesional muy acreditada. Ese es el modelo. A nuestro nivel, pero ese es el modelo. Y os voy a decir más, si me permitís el discurso, ¿no? Eso es también esa apuesta por la tecnología, lo vasco y tal, lo que nos va a permitir tener una identidad propia en Europa. Que en Europa, además de por nuestra personalidad política, por nuestra personalidad institucional, por nuestro autogobierno, por nuestras peculiaridades como el concepto económico, nuestra lengua, nuestra cultura y tal, además de ser los vascos, ¿no? Que bailaban en los montes, y tienen una lengua, tal, además de por eso, por ser un territorio en el que se trabaja bien, un territorio fiable, un territorio tecnológicamente avanzado, un territorio con empresas competitivas, un territorio que no se confunda con el páramo español y tal, que digan, no, ojo, que digan en Alemania o en Dinamarca o en Polonia, en cualquier parte digan, no, ojo, que esto no es cualquier cosa. Y esto es lo que nos va a permitir tener un país construido, porque aquí debatimos mucho con frecuencia sobre el estatus político y tal. El estatus para un nacionalista es esencial, está claro, ¿no? Pero el estatus hay que dotarlo de contenido. Y un estatus en un país desertizado no sirve para nada o sirve para poco. Y un estatus, cuando un país ya está identificado, está construido, está estructurado económicamente y se le conoce en todas partes por la seriedad de sus planteamientos económicos, por su identidad, su perfil económico, eso sí que mola, ¿verdad? Pues mira, esta es la apuesta que tenemos que seguir. Eso tenemos ideas claras. Nuestro desafío para la segunda parte de la legislatura va a ser, claramente, el trabajo, va a ser la innovación y el empleo público. Esas son las apuestas centrales de la segunda parte de la legislatura, porque creemos que es lo que tiene que primar. Hasta ahora el lema que nos caracterizaba era un gobierno para las personas, compromiso con las personas, porque en un momento de crisis económica, cuando la economía venía para atrás, la clave era mantener la red social, que nadie se quedara en la cuneta del camino, que en un momento de crisis los que peor están no se queden en el camino, sino que pudiéramos socialmente recogerles y procurar por lo menos que nadie quedara excluido y que las diferencias sociales no fueran tan acentuadas que el país quedara vertebrado, con algunos ricos y con muchos muy pobres, ¿no? Entonces ese ha sido el empeño fundamental que hemos tenido hasta ahora. Pero ahora, en la medida en que se reactiva la actividad económica, hay que depositar la ilusión en dos iconos fundamentales de futuro, que son la innovación y es el empleo juvenil. Y esos van a ser los iconos que van a centrar nuestra atención en esta segunda parte de la legislatura.
de la que venimos, ¿no?, con la idea de las personas, ¿no?, de mantener el compromiso con las personas en un momento de crisis económica. Ese es el objetivo fundamental de la legislatura y en eso estamos trabajando. Luego tenemos otros dos retos que están en nuestro programa electoral y en los que estamos trabajando también. Aún admitiendo, a veces sale el Partido Popular y otros diciendo que ustedes, los nacionalistas, pierden el tiempo hablando de cuestiones vinculadas con el autogobierno, con el futuro, el estatus político y no les importan los problemas reales de las personas. Si nos pasamos el día, ¿no?, estimulando la economía, poniendo en marcha medidas de ese tipo dentro de nuestros recursos económicos, si nuestra principal prioridad es esa, si lo estamos haciendo mejor y con más intensidad que cualquier comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular en el Estado español. Pero bueno, aquí como, en fin, pues las ondas lo recogen todo y en los papeles cabe todo, pues oye, uno hace una declaración y van los periodistas y se lo recogen, aunque no tenga fundamento. Entonces, bueno, el Partido Popular pues viene haciendo esas críticas, pero sin ningún fundamento, porque nuestra principal prioridad en este momento es la del 90% de la ciudadanía. Yo cuando voy por la calle, la gente que me transmite su inquietud, todo el mundo me dice, oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la economía? Oye, ¿el empleo de nuestros hijos? Oye, ¿las empresas se van a cerrar? Oye, ¿ya mejora la cosa? Y yo cuando voy a las tiendas, que también me toca ir a las tiendas, a todo el mundo le pregunto, ¿cómo va la cosa? Me dicen, bueno, este invierno bien, las rebajas han estado bien, oye, mira, el otoño ha sido malo con la ropa, porque claro, hace buen tiempo, pues no, nadie viene a comprar ropa de invierno, pero luego las rebajas han ido bien y tal. O sea, es lo que nos preocupa y es lo que la gente me transmite a mí en la calle también, de lo que le preocupa, ¿no? Vamos a construir primero el país cohesionado, económicamente potente, y luego vamos a trabajar en lo demás. Tenemos el segundo reto, que era el de consolidar la paz. ETA hace ya 3 años que dejó las armas, ¿no?, abandonó la actividad terrorista, pero claro, todavía pues no ha dado los pasos que tenía que dar. Tiene que entregar las armas, tiene que disolverse, tiene que reconocer que se equivocó en el pasado, y la izquierda abertzale, que lo ha venido apoyando durante mucho tiempo, pues tiene también que hacer una autocrítica, ¿no?, y tiene que reconocer que se causó mucho daño, que es un error hacer planteamientos políticos con el apoyo de la violencia, porque difícilmente vamos a construir una convivencia futura en serio si alguien sigue pensando de verdad que la violencia es útil para conseguir objetivos políticos, y que se ha abandonado la violencia es porque estratégicamente no convenía, pero no porque éticamente sea reprobable, porque todavía hay gente que piensa así, ¿no? Entonces todo esto hay que analizarlo, hay que afrontarlo, como sociedad lo tenemos que afrontar. Es verdad que en este momento, como todo el mundo está acuciado por los problemas de la crisis, y como tampoco hay atentados, pues es un tema que está un poco en segundo nivel. La prensa apenas se preocupa de ello y a la gente en la calle ya no le inquieta. Antes, cuando había atentados, en cuanto había un atentado, todo el mundo se preocupaba y preguntaba, joder, qué mal está esto, hay que hacer algo, ¿no? Pero como esto no acucia a la gente, pues no es un problema que esté en primer plano, no político, ¿no? Pero es un problema que hay que afrontar. Antes o después esto hay que cerrarlo. Este episodio histórico de atrás, esto hay que cerrarlo, ¿no? Y hay que cerrarlo bien, con un fin ordenado de la violencia, hablando y cerrando las cosas, entregando las armas a los que tienen que hacer y haciendo un arreglo para que, en fin, pues todo se haga reconociendo el daño causado, pero sin vulneración de derechos humanos, que todavía los hay. Para eso nosotros hemos aprobado un plan de paz y convivencia. Un plan de paz y convivencia que, bueno, se lo ofrecimos a los grupos parlamentarios, ha sido elaborado en colaboración con pues, todas las asociaciones del sector, todas las que trabajan un poco en el mundo de la convivencia, de la paz, de los derechos humanos. Bueno, es objeto de críticas todavía por parte de algunas formaciones políticas, pero el gobierno está actuando con arreglo a ese plan de paz y convivencia, donde ponemos deberes para todo el mundo. En el plan de paz y convivencia todo el mundo tiene que hacer algo para mejorar la convivencia de cara al futuro y para procurar que lo que ocurrió en el pasado, los enfrentamientos que hemos tenido en el pasado, las situaciones de confrontación y de en fin, desangrado que hemos vivido en el pasado no se vuelvan a producir en el futuro, ¿no? Y ahí ponemos exactamente lo que a nuestro juicio deben hacer unos y otros. Lo que debe hacer ETA, lo que debe hacer la izquierda abertzale, lo que debe hacer el gobierno central con la política penitenciaria, por ejemplo, empezando por la transferencia de las prisiones que deberían estar en nuestras manos porque son competencias recogidas expresamente en el estatuto, lo recogemos todo. Lo que pasa es que a unos les gustan unas cosas y no les gustan las que les afectan a ellos y viceversa, ¿no? Entonces a la izquierda abertzale le gusta lo de la política penitenciaria, pero no le gusta nada de lo que se pone allí a propósito pues, del suelo ético, a propósito del reconocimiento del daño injusto causado en el pasado,
a propósito del compromiso para no quebrar la violencia o la convivencia futura con recursos violentos. No le gusta nada de esto, ¿no? Y al Gobierno central y al Partido Popular, pues lo contrario. Le gusta mucho todo esto de que haya que humillar a la izquierda abertzale, que reconozcan el daño que han hecho, el mea culpa, que imponen el mea culpa, pero lo que tiene que ver con la política penitenciaria y con desactivar todos estos mecanismos excepcionales que se han puesto en marcha durante la época de ETA, pues todo eso no le gusta nada. Y tenemos el derecho penal más duro de Europa, con unas medidas excepcionales que no tienen parangón en ninguna parte, que están concebidas, que están aprobadas en una época en la que a lo mejor la lucha antiterrorista lo justificaba, pero que ahora no tiene ningún sentido porque ese escenario ya ha terminado. Y seguir manteniendo la presión, ¿no? Y la excepcionalidad de la situación con vulneraciones de derechos fundamentales, cuando la situación ha cambiado radicalmente, pues no tiene ningún sentido. Se está manteniendo la tensión innecesariamente, cuando se podrían distender las cosas y aplicar a los presos de ETA el mismo régimen que se aplica a los presos comunes o a cualquier otro preso, con sus derechos y con sus limitaciones, exactamente igual, sin aplicarles medidas excepcionales. Y esto, claro, a la izquierda abertzale le gusta cuando decimos esto, pero al PP y al Gobierno central no. Pero nosotros tenemos checolanas y checolanes para todo el mundo. Están todas definidas ahí. Bueno, hay quien piensa que bueno, pues no nos van a ayudar mucho los partidos políticos en este tema porque a nadie le gusta la idea de que el cierre definitivo de la etapa violenta de ETA se produzca con un gobierno del PNV y que se pueda el PNV poner esa medalla, cuando estas no son medallas particulares, son medallas colectivas. Si ganamos algo ahí, lo va a ser para toda la sociedad, no va a ser para este gobierno, ¿para qué? Para esta sigla o por la otra. Pero también es cierto que hay actitudes ahora en algunas formaciones políticas que llaman la atención, porque les parece inasumible ahora lo que hace 3 años les parecía perfectamente asumible y lo hacían, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que da de sí las estrategias que hemos puesto en marcha en este ámbito, siendo conscientes de que, bueno, oye, este es un tema que no apremia a la sociedad, por lo que antes os decía, porque como no hay atentados, bueno, pues apremia mucho a la izquierda abertzale, porque tiene el problema de los presos, ¿no? Pero la sociedad, la verdad es que, bueno, yo cuando voy por la calle sobre estos temas no le pregunto a nadie, ¿no? No le pregunto a nadie. Y cuando hay un comunicado de ETA, pues ya no encuentras en la calle a nadie que lo haya leído. Antes la gente tenía más o menos noticias de que había salido el comunicado y se preocupaba por saber qué es lo que decía, y ahora ya no le interesa a nadie, ¿no? Y forzamos las declaraciones porque vienen los medios de comunicación a preguntarnos, oye, ¿qué tienes que decir sobre esto o sobre aquello? Pero como hay que decir algo, lo decimos, pero no porque de verdad en la calle la gente pues entrecorte el chiquiteo para decir, oye, que ha habido un comunicado, a ver qué es lo que han dicho. Pues no, la gente sigue el chiquiteo, sigue paseando, sigue los columpios sin prestar atención a eso. Y luego el tercero, eran 3 hitos los que teníamos en el programa electoral: el desarrollo económico con la creación de empleo, la consolidación de la paz y la convivencia, y el tercero, en fin, el nuevo estatus político. Y en el tercero estamos en la primera fase del compromiso. Nosotros decíamos en la campaña electoral, y en el programa electoral está recogido así, y luego el Lehendakari lo defendió en la sesión de investidura, que el gobierno podría hacer una propuesta de cambio del estatuto y de cambio del autogobierno, ¿no? Pero que no era cuestión de que el gobierno hiciera su propuesta, ¿no? Que lo mejor era que el Parlamento debatiera sobre el particular. Durante mucho tiempo hemos estado quejándonos de que el Parlamento no era realmente representativo. ¿Por qué? Porque las siglas de la izquierda abertzale estaban ilegalizadas y, por tanto, al estar ilegalizadas, ese sector de la sociedad no estaba representado en el Parlamento. Y por otro lado, porque también es verdad, y todos lo sabemos, que había partidos políticos, el PP, el PSOE, básicamente, que por la presión de ETA pues no eran libres para formar sus listas electorales. Y el PP traía gente de Madrid y de otras partes, y claro, esas no son condiciones libres para poder competir en un escenario electoral. Y esto hacía que el Parlamento sí, pues bueno, daba cobijo a los electos, pero no era del todo representativo porque claro, el país tenía limitaciones, ¿no? Ahora todo el mundo que tiene apoyo está ahí. Todo el mundo ha podido presentarse con sus caras, con absoluta libertad, con sus programas y sus planteamientos a las elecciones, sin ninguna limitación de ningún tipo. La ciudadanía ha elegido con libertad y el Parlamento es representativo de todo lo que da de sí la sociedad vasca, con toda su riqueza de matices y de pluralidades. Todo el mundo está ahí. Bueno, pues ahora que todo el mundo está en el Parlamento Vasco y ahora que en muchas partes se está debatiendo el futuro del autogobierno, se está debatiendo en Cataluña, en Escocia,
Y ya no os cuento en el Estado español en todas partes, porque todo el mundo tiene ideas sobre lo que tiene que ser el futuro. Rosa Díez tiene su idea, el PP tiene su idea, hasta el Partido Socialista dice ahora que hay que reformar la Constitución para plantear un modelo federal. Pues no me digáis que los únicos que no vamos a debatir sobre el futuro somos nosotros, porque los estatutos, el primero de los estatutos aprobados fue en los años 79, luego vinieron todos los demás. Bueno, pues menos el nuestro, todos se han reformado. Todos se han reformado. Algunos 2, 3 y hasta 4 veces. Hay estatutos que han reformado hasta 4 veces. El único que, pese a ser el primero, el más antiguo, no se ha reformado nunca es el nuestro. Por tanto, alguna razón tenemos para que esta cuestión se tenga que debatir, ¿no? ¿Y qué mejor que el Parlamento Vasco? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que el Parlamento Vasco tiene que debatir esa cuestión y para eso ha creado una ponencia y en esa ponencia, bueno, pues están propiciando comparecencias, están recabando estudios, informes y están haciendo un diagnóstico de lo que ha dado de sí el autogobierno para a partir de ahí, bueno, pues empezar a pensar cuál tiene que ser el planteamiento del futuro. Y nosotros en el gobierno estamos siendo respetuosos ahí con lo que debe ser el Parlamento. Porque el Parlamento nos pide cosas, informes sobre esto, informes sobre aquello, le mandamos los informes, pero no queremos condicionar su labor porque creemos que es una tarea que tiene que hacer el Parlamento. De vez en cuando el PP sale con sus estridencias diciendo queremos que el Endacari se moje y diga cuál es su proyecto político. Si el Endacari es nacionalista vasco, pues ya sabes cuál es su proyecto político. Pero como es nacionalista, pero como es el Endacari al mismo tiempo y quiere ser el Endacari de todos, pues quiere consensuar salidas acordadas con todos los demás. No, pero la idea del Endacari no te falta descubrirla, soy nacionalista vasco, pero ya sabes qué es lo que quiere. El máximo de libertad para Euskadi, en una Europa autogobernada, eso es lo que quiere. No, pero como es el Endacari de todos y quiere un acuerdo pactado, y la sociedad vasca es plural, porque no todos somos nacionalistas vascos, pues lo que quiere es alcanzar un acuerdo, primero en Euskadi y después proyectarlo en el Estado español, ¿no? Y eso es lo que está propiciando y facilitando, ¿no? Y en esa tarea estamos. Claro, luego Izquierda Abertzale nos emplaza periódicamente con ideas originales diciendo no, yo tengo una ruta vasca hacia la independencia que tal y cual, yo tengo una, pero el PNV no quiere venir y tal. Bueno, la Izquierda Abertzale está como los demás en la ponencia del Parlamento. Las ideas que tenga las tiene que plantear en la ponencia parlamentaria, si es que tiene alguna idea. No, lo que pasa es que al Parlamento no quiere llevar ninguna idea, porque no se le quiere mojar en nada. Y lo que quiere es formular las ideas en ruedas de prensa periódicamente, emplazando siempre al PNV, que el PNV no quiere, si quiere... Pues no. Hace 4 años, cuando se presentaron a las municipales, recordaréis que también hicieron una campaña centrada en la independencia. Ponían los carteles independientes y ya EH Bildu, entonces no eran Bildu, no era sin EH, ¿no? Entonces Bildu, ¿no? Yo tengo conservados en casa algunos carteles de los que... ¿no? Luego, ¿qué es lo que han hecho cuando se han puesto en las instituciones? Pues han empezado a poner banderas españolas en todas. Y ahora, pues mira, el primer paso hacia la independencia ha sido que pues, toda la geografía de Guipúzcoa ahora está en las banderas españolas, ¿no? Porque son los límites de la institucionalización y de participar en las instituciones. Esto es así, es la realidad. Y si un juez te dice pon la bandera española, pues tienes que ponerla si no te inhabilita y te lleva a casa. Entonces, el primer paso hacia la independencia, pues ha sido ese. Y ahora, cuando vengan todas las elecciones, intensifican otra vez el mensaje, ¿no? Y muy bien, me parece muy bien que intensifiquen el mensaje siempre que lo situemos en su contexto. Pues ya sabemos a lo que viene. Si tienen alguna propuesta que hacer, que vayan a la ponencia, que para eso está constituida. Y lo demás es palabrería, es, como dicen mis hijos, postureo. Postureo electoral que no tiene ningún recorrido. Porque ya sabemos su postureo electoral de hace 4 años en lo que se tradujo. Pues que han gestionado las instituciones como bien han podido, ¿no? Y que la independencia de un día al siguiente no se consigue porque el problema no es a dónde quieres llegar, sino cómo llegas a ese objetivo que quieres alcanzar. Y esto hoy por hoy pues no es fácil y desde luego no se consigue de la noche a la mañana. Este es el escenario en el que estamos trabajando con estos actores alrededor y con un gobierno que está actuando con estas reglas. Y como la cosa pues no está saliendo mal, hacemos lo que podemos, pero transmitimos, creo yo, una imagen de cierta solidez, de cierto equilibrio, de sosiego, pues la gente no nos ve mal y en las encuestas salimos razonablemente bien. Y esto pues le saca de inicio a todos los demás. Y entonces acentúan sus críticas, por eso decía que el año va a ser duro, pero porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Y que no os preocupéis, que nosotros aguantamos el chaparrón, porque para eso estamos adiestrados, aguantaremos el chaparrón con momentos difíciles, pero que la cosa mejorará. Y después sale Podemos. ¿Y cuál es el mérito de Podemos? ¿Cuál es el mérito de Podemos? ¿Alguien me puede identificar exactamente cuál es el mérito de Podemos? Yo os voy a decir. Para
para mí el mérito de Podemos es el demérito de los demás. Como los demás están mal o están mal vistos porque la proliferación de casos de corrupción y de irregularidades y demás transmiten una imagen negativa de la política, afloran ellos y dicen: yo, como estoy limpio, no gobierno nunca en ninguna parte, y lanzo un mensaje crítico con la situación, pues mi mérito es el demérito de los demás. Y nada más. Porque claro, las personas nos pueden gustar más o menos. El de la coleta, el otro, el tal, os puede resultar más o menos atractiva por el modo de expresarse, por el modo en el que habla y demás. Pero sus propuestas, yo os voy a hacer una confesión. Me ilusioné cuando concurrieron a las elecciones europeas diciendo que ellos iban a conseguir que la jubilación se produjera a los 60 años con el 100%. Es decir, joder, hasta yo les voy a votar. Ahora, yo ya sé de qué va eso. Yo he estado negociando, hemos estado debatiendo en Madrid, en el Congreso de los Diputados, la reforma de la Seguridad Social que hizo Zapatero. Y yo he tenido ante mí las cuentas económicas, ¿no?, que los más entendidos en estas cosas hacen sobre la proyección demográfica, estadística de cara al futuro y la expectativa que cabe aplicar en relación con ese tema. Porque las pensiones de hoy las pagan los cotizantes de hoy. Y dentro de 20 años las pensiones las pagarán los cotizantes de entonces. Y entonces, si cada vez vivimos más, ¿no?, la expectativa de vida está aumentando, hasta en los hombres, está aumentando año tras año, ¿no? Y si encima, en fin, pues hay recursos médicos y clínicos para mantener en relativo o razonable buen estado a las personas de más edad, ¿no? Cada vez nacen menos jóvenes, cada vez el trabajo es menos. Pues a ver cómo los jóvenes dentro de 20 o 30 años pueden sostener a una población pensionista de entre 65 y 105 años. Pues esto, en fin, matemáticamente no es fácil de sostener. Y cuando estos nos hablan del milagro de que con 60 años nos vamos a jubilar todos, digo, qué maravilla. Claro, esto lo hicieron las europeas. Luego, cuando vieron que sacaban un buen resultado y que podían tener un buen resultado también en las elecciones generales, ya dijeron que no, que eso no. Pues claro, eso no, ya lo sé yo también, que no. No hace falta que vengan a contar historias. Por eso digo que su mérito es el demérito de los demás. Porque, claro, sus propuestas hasta la fecha son el vacío. Y las que se han concretado son inviables. Pues ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Grecia, ¿no? En Grecia también les han dicho: tranquilos, que nosotros nos encargamos de quitar todo este planteamiento vinculado al rescate, ¿no? Y todas estas, claro, pero los acreedores te dicen que no. Los alemanes se ponen firmes y el resto de los países que te han dado créditos te dicen que, oye, sin jugar con nuestro dinero, que nosotros también hemos tenido que hacer un esfuerzo para daros ese dinero. Y claro, sí, el alemán le dijo: oye, hacer promesas electorales a cuenta de los demás es muy fácil, pero claro, luego los demás, si se ponen firmes, la promesa electoral no se puede cumplir, Entonces, claro, todo esto de Podemos, pues yo hasta la fecha, yo quiero ver. Nosotros, como habéis podido comprobar, y desde el gobierno de manera especial, estamos dando un mensaje respetuoso con respecto a Podemos. No hacemos críticas gratuitas como han salido el PP y el PSOE a meterse con ellos, a criticarles y tal. Y bueno, entonces digo, mire, una formación política nueva, cuando todos estábamos preocupados hasta hace poco por el hecho de que no había implicación en política, de que había un desapego a la política y un desinterés creciente por la política, y que creíamos que había que reactivar el interés por la política y tal, como una fórmula para renovar la democracia y demás, que ahora haya gente que se implica en política y dé pasos adelante, comprometiéndose personalmente en política, pues parece muy bien, bienvenidos sean, ¿no? Si tienen ganas de trabajar y de comprometerse, nada que hacer. Que tienen además el voto de la ciudadanía, nosotros respetamos como el que más el voto de la ciudadanía. Si la ciudadanía le da el voto, nosotros lo respetamos. Ahora, esperamos sus propuestas, queremos ver sus propuestas. Porque no es solamente una cara y una evocación, no. Además, en política hay que debatir propuestas concretas. Y las propuestas, de los 60 años, pues el primero que le fastidia es a mí, al colega. Que pues yo también me hubiese gustado jubilar a los 60 años con el 100%, pero ya veía yo que esto iba a ser difícil, ¿no? Y cuando yo reconocen que es difícil, decía, bueno, pues el resto de las promesas van a ser igual, pues a ver, ¿no? Porque... Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de aquí, ¿no? ¿Podemos qué puede hacer? Yo creo que voto a nosotros no nos va a quitar mucho, quitar voto, ¿no? Otra cosa es que nos pueda quitar escaños. Pero claro, el sistema electoral nuestro hace que los votos obtenidos por cada formación política, para traducir después en escaños, se aplica una fórmula determinada que hace que, bueno, en el reparto el último escaño es para este o es para mí, o es para, ¿no?, según los restos que
si entra uno nuevo en el Parlamento, pues claro, nos quita escaños y el último que ha obtenido el resto se lo quita a él. Por un efecto matemático del propio sistema electoral, ¿no? Entonces puede quitar escaños en aquellos lugares en los que los últimos restos en el reparto de los escaños han sido nuestros. Si entra uno nuevo, pues te puede quitar los restos. Pero voto nuestro que vaya a ellos, no creo que vaya a ser mucho, ¿no? Yo creo que van a tirar de todas partes, pero yo creo que es más fácil que lleve el voto el Partido Socialista. El Partido Socialista se van a llevar mucho, ¿no? Y creo que a medida que está desarticulada en todas partes, no voy a hablar de Tania Sánchez, porque a lo mejor con ella se va también el resto del voto también, ¿no? Pero de Izquierda Unida también se va a llevar mucho voto, y de Izquierda Abertzale también. Por eso la Izquierda Abertzale está preocupada. La Izquierda Abertzale ya sabíamos todos que era una amalgama heterogénea de identidades dentro de una misma sigla, ¿no? En la Izquierda Abertzale hay gente independentista radical, pero que no tiene un sentimiento de izquierda de ningún tipo, incluso gente de vida burguesa y tal, ¿no? Que era muy acomodada, pero que son independentistas y les votan a ellos, ¿no? Y gente alternativa, antisistema, que no tiene una idea nacional de Euskadi ni comparte nada que tenga que ver con eso, que sencillamente si viviera en Madrid pues sería un ocupa o sería algo parecido, pero no tendría una idea nacional, porque para ellos el parámetro nacional apenas cuenta, ¿no? Y entonces el sector Abertzale pues va a ser fácil que cambie el voto a Podemos, ¿no? Pero el sector antisistema, alternativo, más de izquierdas y demás, es fácil que cambie el voto. Y de hecho, las encuestas están dando así. Las encuestas están dando, ¿no? Por eso el ciudadano es algo preocupado y ya está, ¿no? Pero es un factor que tenemos ahí y con el que tenemos que contar. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser respetuosos con ellos, que nadie nos vea nerviosos. Y oye, mira, es un fenómeno social que está saliendo aquí, si tiene apoyo, respeto, pero eso sí, hablar siempre no de vocaciones, sino de planes, de programas. ¿Qué programa tenéis? ¿Qué planteamiento tenéis en relación con estos temas que nos preocupan? No. ¿Qué es lo que hasta ahora no ha aparecido? ¿Qué es lo que no hemos visto en ninguna parte? Para con los empresarios, las pymes, ¿qué idea tienen? Para los comerciantes, ¿qué idea tienen? En materia, en fin, de innovación, ¿no? Centros tecnológicos, ¿qué idea tienen? ¿No? Ya no entro en el tema nacional. Porque según hable uno o hable otro, dice una cosa o dice la contraria. No, pero bueno. Yo creo que tenemos que ir ahí a lo concreto y pedirle, oye, muy bien, todo el respeto al mundo, pero aquí hay que venir con programas. Y debatimos con programas. Y esto es lo que yo os puedo decir. Pero si tenéis preguntas, yo, mira, si tenéis interés. Eskerrik asko, Josu. Bueno, es el momento de las reflexiones o preguntas concretas a Josu. ¿Cómo ves Fagor de aquí en adelante? ¿Verdad? ¿Cómo ves a Fagor? ¿A Fagor? Bueno, Fagor ahora tiene otro dueño que entra con ímpetu, con ganas. Él es consciente del desafío que afronta, de la envergadura del reto que tiene por delante, ¿sabe? Y yo creo que, bueno, que se va a volcar en el esfuerzo por sacar adelante Fagor, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que pues, pueda volver a ser lo que fue. No como lo fue, porque, claro, la gran característica de Fagor, la que la hacía diferente a todos los demás, era que era una empresa cooperativa, ¿no? Y una cooperativa de esa dimensión pues no existe en el mundo, ¿no? Y era un fenómeno singular, especial, que lo vendías como un fenómeno específicamente vasco en todas partes, allá donde fueras, ¿no? Y ahora va a ser una empresa, sea anónima o, en fin, del tipo que sea, una empresa mercantil normal, ¿no? Pero bueno, yo creo, soy optimista. Además, seguro que estáis en desacuerdo con lo que he dicho. Vale. Sí, perdona, como consejero de Justicia, ¿cómo ves el futuro del registro civil? Bueno, a ver, aquí yo he tenido una comparecencia reciente en el Parlamento sobre ese tema, explicando lo que hay, ¿no? Tiene muchos tecnicismos, no sé si este es el foro adecuado, pero, a ver, con el registro civil, hace ya tres años y medio, el gobierno socialista impulsó una ley
que desjudicializado el registro civil. La ley del año 2011, ¿no? Desjudicializado decía esto, que hasta ahora ha dependido de los jueces, a partir de ahora ya no va a depender de los jueces, ¿no? Lo que no decía es quién se iba a ocupar del año 11 del registro civil. ¿Por qué en su día, cuando se crea el registro civil, se pone en manos de los jueces? No porque sea necesariamente una labor de los jueces, porque en otras partes no lo llevan los jueces, en otros países no lo llevan los jueces, pero el Estado español era muy débil en el siglo XIX, no tenía estructura propiamente, y la única estructura que tenía una implantación efectiva en todo el territorio era la judicatura, más o menos, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, mira, vamos a encomendar la llevanza del registro civil a los jueces, ¿no? Porque es la estructura que tenemos, ¿no? Bueno, lo cierto es que durante muchos años lo han llevado los jueces hasta que esa ley decide desjudicializar. Pero no define quién lo va a llevar, ¿no? Y aquí, bueno, pues todo el mundo empieza a especular. ¿Qué va a ocurrir con el registro civil? ¿Quién lo va a llevar? ¿Lo va a llevar la administración pública? ¿Lo va a llevar la administración autonómica? Que es una posibilidad. Que el registro civil pasa al gobierno vasco, lo lleva al gobierno vasco, lo llevan los jueces y no pasa nada, ¿no? Se puede llevar perfectamente. O lo llevan los ayuntamientos. Cada ayuntamiento es su registro civil con su personal propio, ¿no? Es otra posibilidad, porque los ayuntamientos sí que están presentes en toda la geografía del Estado y tienen estructura y capacidad para llevar el registro civil. Pero ahí el gobierno no dice nada. Ni dice al principio el gobierno socialista, aunque el gobierno socialista esto lo aprueba al final de la legislatura del año 2011, ni después dice nada el PP durante este periodo. Es cierto que durante estos años pues, se han aprobado algunos estatutos de autonomía diciendo que asumen los estatutos para las comunidades autónomas respectivas la competencia de ejecución en materia de registro civil. Con lo que plantea un problema gordo, porque hasta ahora el registro civil a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia nos afectaba en la medida en que teníamos competencias en materia de justicia, porque eso estaba judicializado, ¿no? Pero a partir del momento en el que se desjudicializa el registro civil, si hay comunidades autónomas que tienen competencias de ejecución en materia de registro civil y otras no lo tienen, las que teníamos competencia de justicia, hacemos todo control sobre el registro civil y el registro civil solo queda en manos de las comunidades autónomas que tienen la competencia de ejecución del registro civil, que son pocas. Son Andalucía, Cataluña, Extremadura y Aragón, si no me equivoco, aunque Extremadura todavía no ha dado ningún paso a este respecto, ¿no? Que son las que han modificado los estatutos en el año 2006, a partir del año 2006. Esta es la situación que se nos crea. Claro, en esto el gobierno central deja pasar los años sin decidir nada, pero como la ley del 2011, la ley del registro civil, esa que desjudicializa el registro civil, dice que en 3 años van a decidir qué es lo que van a hacer, pues cuando llega el 2014, en julio del año pasado, dicen, oye, que se nos echa el tiempo encima, ¿y qué hacemos? Durante 3 años han corrido todo tipo de manotazos, se ha especulado de todo, se ha dicho que iban a llevar hasta los policías municipales, ¿no? Pero bueno, cuando llega el año, el 2014, va al gobierno central y se saca de la manga la idea de que lo van a llevar los registradores mercantiles. Con el pretexto peregrino, a mi juicio, de que como los registradores mercantiles llevan ya tiempo registrando personas jurídicas, ¿no? Porque son personas jurídicas, sociedades mercantiles y demás, pues también pueden hacer lo mismo y con la misma eficacia con las personas físicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen que lo van a llevar los registradores mercantiles y encima imponen a los registradores mercantiles la obligación de aportar con sus recursos, con los recursos procedentes de la oficina del recurso, de la oficina de cada registrador, financiar un sistema, una plataforma tecnológica que hay que llevar a cabo, que hay que implantar para que el registro civil sea una instalación moderna, ¿no? Y para que sea, en fin, pues un sistema informático único, unido, interconectado, donde está toda la información y donde los datos relativos a cualquier persona pueden salir inmediatamente y demás. Les impone la obligación de financiar eso con bronca con el registro mercantil, porque los registradores mercantiles dicen que, oye, a mí si me das más trabajo vale, pero claro, que me obligues a prestar un servicio gratuito, sin cobrar nada, porque el registrador mercantil, si vas a hacer una escritura, te cobra, ¿no? Si vas a registrar una empresa, una sociedad anónima, tal y cual, te cobra, ¿no? Y dice, no, pero el registro civil lo vas a llevar gratuitamente porque siempre ha sido un servicio gratuito. Dice, hombre, que el coste sea para mí, que la informatización la tenga que asumir yo con mis recursos y que encima me digas que tenga que ser gratuito, esto pues lo voy a financiar yo, a cargo de mis ingresos. O sea, ellos no acaban de ver tampoco eso en esos términos, no digo yo que no les podría gustar en otros términos.
términos, pero en esos términos no les gustan. Y claro, en esas circunstancias estamos. El gobierno se ha dado un año más para poner en marcha todo este compromiso de organizar el registro civil en manos de los registradores mercantiles y para poner en marcha toda esta plataforma tecnológica que tiene que poner en marcha y demás, ¿no? Y se ha dado un año más y en junio o julio del año que viene, de este año, perdón, del 2015, sabremos cuál es el desenlace final de esta cosa, ya al final de la legislatura, ¿no? Pero claro, si las previsiones de la ley, que nosotros no las podemos condicionar porque son de la ley del Estado, que es el competente para esto, ¿no? Si las previsiones se cumplen, a partir de julio eso estará en manos de los registradores mercantiles que tendrán que asumir, en los términos que pacten con ellos, la llevanza del registro mercantil. Eso nos ha planteado a los consejeros de justicia un problema con el personal judicial que estaba en el registro civil, ¿no? Pero, bueno, nosotros ahí, yo por lo menos en mi caso, sí he dicho que no se preocupen, que los trabajadores que están en el registro civil, si el registro civil se va a manos de los registradores mercantiles, ya los aprovecharemos a estos trabajadores para reutilizarlos en labores vinculadas con el Poder Judicial, con la Administración de Justicia, ¿no? Porque estamos implantando la nueva oficina judicial, la oficina de Baracaldo se va a implantar a lo largo de los próximos meses, estamos ya aprobando las medidas que van a hacer efectivo eso, y todas esas personas que trabajan en el registro civil las reubicaremos en otros servicios judiciales, porque yo tengo competencia de materia de justicia, pero no de registro civil. Pero claro, incluso las comunidades autónomas que ahora habían asumido por sus estatutos la competencia de registro civil, ahora se quedan con nada, porque te dan la competencia en materia de registro civil, pero el Estado esto se lo encomienda a los registradores mercantiles, y entonces, ¿en qué consiste tu competencia? En nada. Sí, en una cosa, en servir de almacenero de todos los libros del registro civil que se han ido acumulando desde el año 1870 y pico, porque la labor de la competencia de ejecución en materia de registro civil de las comunidades autónomas que tienen reconocida esa competencia en sus estatutos, al final se va a reducir a ser almaceneros de todos los libros de Estado. Yo para esto, mira, el almacenaje lo lleva usted. Yo quiero competencias más cualitativas, ¿no? Que no. Entonces es el panorama, dramático panorama en este momento. Entonces, si se cumplen las previsiones, el escenario va a ser ese a partir del mes de julio. Si la legislatura se echa encima y todo esto está sin avanzar, pues es posible que una nueva legislatura, con una composición distinta del Parlamento, con un PP que no es mayoritario, pues cambien de idea y se replantee todo, ¿no? Por tanto, en este momento hay una incertidumbre sobre ese tema que habrá que ver. Si el gobierno se apresura y en el mes de julio lo tiene todo listo, lo tiene todo terminado, pega un puñetazo en la mesa y dice, implántese esto, yo creo que no lo van a tener todo preparado, que no va a ser fácil, ¿no? Pero si se empeña en ponerlo en marcha en el mes de julio, pues en el mes de julio, a partir de agosto, eso será una realidad, ¿no? Si no son capaces, no llegan a tiempo, y si dan otro año más de prórroga, cosa a no descartar, que digan, oye, mira, como hemos sido capaces de poner en marcha toda la plataforma tecnológica para el 2015, nos damos un año más, si es así, entramos en la siguiente legislatura, y lo que pueda ocurrir en la siguiente legislatura ya no sé, porque esta es una idea exclusiva del PP, que la sostiene solo el PP. Y mientras el PP tiene una idea absoluta, la implanta, y cuando no lo tenga, pues la implanta. Yo, ¿de qué soy partidario? De seguir manteniendo en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque así tengo una cierta influencia sobre el registro civil. Yo tengo competencia para provisión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, y mientras esté en la justicia, pues alguna dependencia de nosotros tendrá. Y a partir del momento en que eso se desjudicialice del todo, pues yo ya no tengo nada que decir. Salvo que lo pongan en las administraciones. Salvo que digan, esto lo va a llevar la Administración Autonómica correspondiente, en cuyo caso ya asumiríamos directamente que esto lo puede llevar perfectamente la Administración. El registro civil no tiene por qué estar en los jueces, ni mucho menos, no es labor jurisdiccional. Un poco largo, pero este es un tema delicado. ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta? ¿Reflexión? Seguro que sí. Bueno, los registros civiles han quedado todos ya. Mike, Borja. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué encaje tienen esos tres grandes retos que has planteado, esos objetivos generales del partido y del gobierno, en la Europa actual? Cuando se ha salido del debate griego, la Europa actual, que no tiene que ver nada con la Europa solidaria de los grandes valores, la Europa actual
caso de la socialdemocracia, que no hay una propuesta alternativa a esa opción neocon de derechas que impone, que rompe los valores tradicionales de Europa, de lucha contra los países fiscales, de poner en primera persona a las personas, a sus problemáticas, a una solidaridad entre países. Cuando veo yo las discusiones entre Alemania y Grecia, yo veo unas actitudes de egoísmo, de no primar la idea de la construcción solidaria europea, de los países que buscan la solución de los ciudadanos. Porque claro, porque muchas de esas políticas, cuando acusan a Grecia, muchos de los fracasos económicos de Grecia fueron políticas europeas que dijeron que achicarlas en sus astilleros. Quiero decir, que yo creo que en este momento, yo creo que el gran fracaso en Europa es que hay un país que está controlando, que es Alemania, que está controlando todas las decisiones, que está imponiendo su modelo conservador y se está extendiendo como ese es el modelo de la idea de Europa. Y el modelo histórico de la Europa no es ese. Por ejemplo, partidos como el PNV, en los años 56, con la democracia cristiana, con la idea solidaria de vamos a construir un país, una Europa solidaria, del bienestar, de atender a una sociedad de clases medias, que vamos a dotarla de sanidad, de elementos públicos, ahora se está desmembrando. Es decir, yo creo que el punto de los grandes retos que, por ejemplo, marca el partido, yo creo que son también los retos que son encajarlo en el modelo actual de Europa. Yo creo que es una discusión fundamental, decisiva, vamos. Bueno, a ver, estás planteando un tema interesante. Primero, el de nuestro encaje en Europa. Segundo, el de la orientación de Europa. ¿Hacia dónde va Europa? ¿No? Si esta Europa, con el rumbo que ha tomado en los últimos años, es o no leal con lo que fue la idea de los padres fundadores y con el impulso inicial que se le imprimió a la construcción europea, ¿no? Son temas interesantes, ¿no? A ver, el problema de la insolidaridad entre territorios no es un problema solo de Europa, ¿eh? Fijaos las broncas que hay en España cada vez que hay que reformar el sistema de financiación. Cuando Cataluña dice una cosa, inmediatamente salen los andaluces, y en Extremadura, por Madrid. Y en Extremadura, el último debate sobre el estado de la región versó en un 80%, fijaos. O sea, el presidente de Extremadura sale al hemiciclo del Parlamento de su territorio a plantear un debate sobre el estado del territorio de la comunidad que se centra casi exclusivamente en las pretensiones de Cataluña para modificar el sistema de financiación. Este es un problema general. Estamos viviendo una época global de egoísmos, de cerrazón sobre nosotros mismos, de excluir a los demás, de poca implantación de la solidaridad interterritorial. Que esto ocurre en Europa, pero está ocurriendo en el Estado español. Y lo vemos aquí también, ¿eh? Yo cuando voy a Guipúzcoa me encuentro con frecuencia con gente que dice todas las inversiones a Vizcaya, a Guipúzcoa, nada, no sabéis nada. Y en Álava no os cuento. O sea, en Álava la idea esta tradicional de que el victimismo a la vez de que todo se ha ido para Bilbao, aquí nunca se ha dejado nada y demás, eso sigue existiendo, ¿no? Estos son los signos de los tiempos, un poco, ¿no? Y bueno, dicho esto, es verdad que el rumbo europeo ha cambiado en los últimos tiempos. Y es verdad también que eso tiene una estrecha relación con el sentimiento de identidad europeo de muchos de los europeos, de mucha gente de los que vivimos en territorios de vocación europea, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que el proyecto europeo sea atractivo, pues nos vinculamos mucho más a él, nos adherimos a él con más normalidad. Y en la medida en que sea un modelo insolidario, duro, neocon, de reglas de competencia muy duras y de enfrentamiento entre unos y otros, que propician desigualdades sociales y demás, pues también nos alejamos de él, ¿no? Nosotros como partido hemos sido siempre de una vocación europeísta evidente, ¿no? Desde el principio de la construcción europea estamos, José Antonio Verde estaba en los nuevos equipos internacionales, cuando empieza a gestarse por parte de Legazpi y de los fundadores de Europa, con ellos mano a mano están hablando de Europa, de una Europa de valores, de una Europa de políticas sociales, la vocación de una Europa que tenía que ser, digamos, el contrapunto humano de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética, decían, pues tiene la ideología
ideología comunista, decían en aquel momento, después de la Guerra Fría, en los años 40, 50, ¿no? Decían, no, la ideología comunista tiene un atractivo en las clases obreras porque preconiza unas políticas sociales que son buenas para ellos y plantea una igualdad social que es buena para ellos, ¿no? Pero luego la materialización práctica del comunismo, la Unión Soviética, pues supone vulneraciones masivas de derechos fundamentales y no tiene ningún rostro humano. Y frente a eso, decían, frente a eso vamos a construir una Europa también avanzada en las políticas sociales, solidaria, comprometida y además con rostro humano, con principios y valores cristianos, humanos y tal. Y ese es el principio del que se construye la Europa de Schuman, de Gasperi y el que apoya José Antonio Aguirre. Por eso queremos ser europeístas. Por eso, y además porque siempre el planteamiento era, mira, en una Europa profunda y unida, en una Europa en la que se ha avanzado, en cuya construcción se ha avanzado mucho, los estados se desdibujan, ya España no es España, Francia no es Francia, y los territorios como los nuestros empiezan a funcionar y a hacerse notar de otra manera. En una Europa unida, nosotros somos más que dentro de un estado, porque ya somos los vascos que andamos en Europa con cierta libertad, con cierta autonomía, tenemos el reconocimiento y demás, ¿no? Y es cierto que el concierto económico en el momento actual nos está permitiendo acercarnos más a la figura de un Estado, a lo que es un Estado dentro de una Unión Europea que interviene también en las cuentas públicas y en los presupuestos de los Estados, ¿no? Nos está acercando más al estatus de un Estado que nunca antes en la historia, ¿no? Porque tenemos autonomía tributaria, tenemos autonomía financiera y las reglas presupuestarias a nosotros se nos imponen como se lo imponen a España exactamente igual, ¿no? Para nosotros, en el proceso de avance hacia Europa ha habido hitos importantísimos, que si José Antonio Aguirre viviera, si José Antonio Aguirre viviese ahora y viese lo que ha ocurrido, para mal, también para mal, porque el modelo de Europa que se ha construido no es el óptimo, no es el que le hubiera gustado a él. Pero en la línea de avanzada hacia Europa hubiese alucinado, porque lo primero que hizo Rajoy cuando toma posesión, no sé si no lo recordaréis, pero yo lo tengo muy claro, una de las primeras cosas que hizo fue a un Consejo Europeo, con Bruselas, el Consejo Europeo, y allí le dijeron, oye, mira, los objetivos de déficit para España van a ser este y este, ¿no? Claro, unos objetivos de déficit durísimos, que le obligaban a hacer unos ajustes terribles en el presupuesto, ¿no? Y el tío bajó de la reunión del Consejo en la que estaban reunidos todos los jefes de Estado y de Gobierno, bajó a la sala de ruedas de prensa y ahí a los medios de comunicación les dijo, me han dicho que los objetivos de déficit van a ser estos y estos. ¿Y qué va a hacer usted? Digo, nada. Yo esto no lo voy a cumplir porque este es un acto soberano. Las soberanías de los estados, ¿no?, independientes y demás en aquella Europa. Bien. Este maneja una idea que no se corresponde con la Europa actual. Entonces, cuando vuelve a la sala, le dicen, oye, que nos han dicho que has bajado tú a decir que lo que te hemos puesto aquí, los deberes que no vas a cumplir porque ese es un acto soberano. Hombre, sí, claro, es un acto soberano. Ah, sí. Bueno, pues mira, ahora te vamos a poner sus rayos en rojo para que sepas cuáles son los deberes y tal y cual. Y a partir de ahí se le acabó y se le olvidó la soberanía. O sea, la soberanía española que la invocan en el debate político, donde dicen la soberanía corresponde al pueblo español y tal. La soberanía corresponde al pueblo español y ha reformado la Constitución porque lo exigía Europa. ¿Dónde está la soberanía? La máxima expresión de la soberanía es el poder constituyente, el aprobar la Constitución o modificarla. Y aquí se ha modificado el artículo 135 por exigencias europeas. Y aquí se ha modificado el planteamiento con respecto al déficit y demás porque todo lo ha exigido Europa. La soberanía de ahora no es la de los Estados europeos, no es la de hace 50 años o la de hace 100 años, no tiene ya nada que ver. Todo esto ha cambiado. Y esto a José Antonio Aguirre le encantaría. Es decir, los Estados europeos ya no son lo que eran y los vascos tenemos, por tanto, más posibilidades para actuar y hacernos notar en esta Europa. Claro, cuando luego viene Pablo Iglesias y sale elegido europarlamentario y en el momento del juramento le dicen, oiga, usted tiene que prometer la Constitución, y dice, bueno, prometo la Constitución hasta que mis conciudadanos la modifiquen para que nos devuelvan la soberanía. Digo yo, ¿para que nos devuelvan la soberanía a España? Digo, pues vaya, hombre, pues vaya retraso, ¿no? Pues esto es lo que quería, porque claro, la soberanía nos devuelvan es que venga a España, no que esté en Europa, sino que está... Yo quiero que esté en Europa, yo quiero que la soberanía esté en Europa, pero para que Europa reconduzca sus políticas y haga una política más acorde con lo que fue su idea original, ¿no? Una Europa de las personas, una Europa, como decía Schuman, que no es una unión de estados, sino una unión de las personas, de los europeos, y reconoce a las personas y implanta políticas sociales
que descansa sobre una política económica avanzada, desarrollada, tecnológica, muy competitiva y que la rentabilidad que eso le genera invierta en políticas sociales para garantizar la cohesión. Esa es la Europa que nosotros hemos buscado siempre y por la que seguimos apostando y por la que tenemos que seguir apostando. Pero ojo, que no nos engañen los que con la misma idea que nosotros de que Europa esta no les sirve, esta Europa no es la que nos gusta, dicen lo que queremos es que venga la soberanía otra vez a España. Dicen, no, perdona. No, yo no quiero que la soberanía a España, porque la soberanía española a nosotros ya nos ha fastidiado demasiado. Yo quiero que siga allá, pero para hacer una política diferente, porque ese ha sido nuestro planteamiento histórico de siempre. Y a José Antonio Aguirre, por eso esto me encantaría, que diga que al Estado español le han dicho que la soberanía ya no pinta nada en Europa, que en Europa las cosas son otras y funcionan de otra manera. Esto es una gozada, porque esto pone de manifiesto que se ha avanzado en la integración europea. Ahora bien, pero para esto no, para esto no. Pero tenemos que tener claras ambas ideas, que no nos confundan los que, porque no están de acuerdo con la política europea, lo que quieren es recuperar la soberanía para España. Perdona. Yo lo que quiero es cambiar la política europea, pero la integración europea me parece bien. ¿No? Y que la integración europea se produzca para desdibujar a los estados me parece bien, porque nosotros como vascos vamos a tener otro campo de acción, mucho más libre, más autónomo, en la línea de lo que antes os decía. Los vascos con su perfil económico, con su identidad cultural, con su personalidad en lo institucional, sus singularidades y demás, y además siendo una potencia económica, tecnológica, fiable, competitiva, con la que se puede tratar desde las mejores empresas de Europa. Ahí, en un escenario en el que se ha avanzado en la integración europea y los estados ya no pintan lo que pintaban, ahí, capitán general. Eso es el escenario que nosotros tenemos que buscar. Vale. Una pequeña cosa. Yo cuando decía no era para romper la soberanía, yo decía porque en este momento no está la alternativa ideológica que reivindique esa Europa inicial. Ese es el problema. Que se ha impuesto un discurso uniforme y que parece que es el discurso europeo oficial en este momento. Sí, bueno, en Europa sí, en Europa en buena parte sí, pero a ver, yo no pierdo ocasión para reivindicarla, Pero siempre que puedo, yo tengo los últimos debates que tuve con Zapatero y están plasmados allí. Yo estoy hablando de que hay que propiciar en Europa una política económica más centrada en la reactivación económica, en la recuperación de la economía, con estímulos económicos desde las instituciones públicas. Y Zapatero me decía, no, la implicación de los poderes públicos en la reactivación de la economía es inimaginable ahora. Eso tiene que venir de las reformas. Lo mismo que luego ha dicho Rajoy, lo mismo que ha dicho Rajoy, ¿no? Pero yo tenía claro que en fin, el Endacari, cuando vinieron aquí los europeos hace un año, recuerdo que había aquí una cumbre política, lanzó este mensaje con claridad. Le dijo, oiga, nosotros más europeos que nadie, o tan europeo como el que más, pero una Europa de las personas, de las políticas sociales, la Europa social que siempre hemos preconizado, ¿no? La Europa que como modelo se ha confrontado al de Estados Unidos y que venían de Estados Unidos a analizar y a decir el futuro es europeo porque es más equilibrado que Estados Unidos, porque es capaz de conciliar una economía competitiva con unas políticas sociales y un estado del bienestar que en Estados Unidos es inimaginable. Y todos los estados centroeuropeos tienen sus políticas sociales, sus políticas educativas públicas y sanitarias y demás, que en Estados Unidos son inimaginables. Y tenían una aportación y un modelo que ahora se está desdibujando, pero que hay que rescatar, hay que reivindicar y recuperar, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Sí, pero ¿qué recorrido le queda recorrido a Europa? Quiero decir que están creciendo los euroescépticos, está creciendo la extrema derecha, Grecia no da más de sí, Inglaterra no cede, Francia presiona a Merkel, Merkel se cree que Europa es suya. ¿Qué recorrido tiene? Pero fíjate, esas son las tensiones que se dan en todo. Cuando he querido poner el ejemplo español, donde también se da todo esto exactamente igual, ¿no? Y donde mucha gente percibe que esa insolidaridad entre unos territorios y otros y tal ha hecho desconocer la identidad española. Y si leéis el ABC, en los artículos de opinión hay mucha gente que sale muy preocupada. Digo, lo que era España era una unidad donde todo el mundo se sentía parte de la misma familia y compartía un mismo espacio, una misma inquietud y aspiración. Ahora todo esto ha desaparecido porque cada territorio sabe como lo que sabe, ¿no? Y atribuyen eso a la estructura por comunidades autónomas, que no es, ¿no? Las comunidades autónomas han contribuido algo que sea así, pero en una sociedad más informada y más consciente, ya tú no puedes decir a un territorio que nosotros viven como tú y tal, o sea, todo el mundo se da cuenta de lo que hay,
¿no? Y aunque el poder estuviera centralizado, pues todo el mundo sabría de qué manera se están administrando los recursos y de qué manera se están redistribuyendo los recursos que generan la economía en favor de unos y en beneficio de otros, a quien favorece y a quien perjudica. Entonces todo se sabría exactamente igual habiendo comunidades autónomas o no. Y lo que quiero plantear es que este es un problema, una tensión que se da a nivel global y mundial en todos los niveles. El Estado español los tiene, Italia también los tiene, Francia también los tiene. Italia entre el norte y el sur es una roca inmensa, precisamente por eso. En Bélgica no te voy a decir nada. En Bélgica el enfrentamiento que hay entre balones y los flamencos, ¿no? Antes los balones eran los preeminentes, ahora los flamencos económicamente han despuntado y consideran que los balones son un lastre, ¿no? Esto en todos los países se está dando. Y en Europa no puede ser más allá. En Europa también se da esta tensión. Pero es una tensión que no vamos a quitarla. Y es una tensión que va a estar presente, en la política, en cualquier escenario en el que nos pongamos. Y que en Europa también va a existir. Pero bueno, hay que tener ideas claras y saber por qué apuestas tú. Si en esta Europa en la que estos temas están al debate, yo apuesto por este modelo y apoyaré todas aquellas iniciativas que vayan hacia ese objetivo. Porque tampoco en Europa es verdad que Merkel manda mucho, pero tampoco manda todo. Merkel solo todo no lo puede hacer. Y a veces cuando todo, lo que pasa es que todo el mundo procura quedar bien con Merkel porque es la... Igual que en el patio de colegio, cuando había un niño muy fuerte, ¿no? Y todo el mundo procuraba llevarse bien con él. Y si para llevarse bien tenías que meterte con el otro y tal, pues te metías con el otro para que el fuerte no te pegara a ti, sino te pegara al otro. Pues de alguna manera esto, muy simplificado, pues esto ocurre también en el escenario internacional, ¿no? Y en Europa también está ocurriendo. Pero yo creo que ahí hay que tener ideas claras y apostar por la integración. Nosotros somos pro-europeos, apostar por la integración, pero por un modelo europeo social. Y ahí vamos a tener aliados en Europa también, y en Alemania también. En Alemania no todo el mundo piensa como Merkel. Es verdad que tiene fuerza, pero no todo el mundo piensa como ella. Le quería hacer, por favor, 3 preguntas, aparte de agradecerle el habernos acompañado. ¿Se intuye alguna reorganización territorial en el país, Euskadi, con la lectura que se está haciendo de el aglutinamiento de municipios muy pequeños, sí o no? ¿Hay alguna previsión que va saliendo en medios, etcétera, con vistas a la reordenación fundamentalmente de servicios? Otra es si la reorganización competencial se va a ver afectada, no digo por la redistribución de criterios en la LTH, sino por la aplicación de la ley municipal, si es que se aprueba, va a suponer sí o no alguna reestructuración de competencias entre los 3 estamentos, si se intuye o no. Y luego la tercera, que es un poco más compleja desde mi modesta opinión, pero si usted puede aportar algún punto de vista. Antes, al señalar el planteamiento de servicios personales, todos entendemos más o menos lo que son los servicios personales, que siempre se han asociado pues, a servicios sociales, sanitarios, de educación, pero se podrían extender sin ningún problema pues, a los de seguridad y hoy pues, todavía más a los de tener empleo, por ejemplo. Y servicios personales, es muy genérico. A mí me preocupa, por ejemplo, el servicio personal de la cultura. Y se puede entender que no, que es aleatorio, que depende de las coyunturas, de la economía, de la ideología política que gobierna, no sé. Hay múltiples motivos para interpretar. Pero todo el mundo dice que son épocas de atender a las personas. Y yo, por ejemplo, reivindico que hay que atenderlas desde los campos de la cultura. Por ejemplo, ¿va a tener la cultura algún estatus más sólido después de 30 años? Es decir, que no se hable de educación, que es un sistema clarísimo. No se hable de deportes, que es un sistema bastante más consolidado. Por supuesto, de servicios sociales que antes iban juntos y a lo largo de los 80 y 90 se independizan y parece que coge solidez o alguna solidez lo que se vincula a la cultura. Pero en el problema de redistribución de la riqueza o de la economía para atender la cultura siempre ha habido un debate en Euskadi que ha señalado que tanto Euskaldunización como EITB se lleva verdaderamente el dinero de eso que se concibe como sistema cultural, cuando en realidad, haciendo abstracción, EITB ya es un sistema en sí misma, con toda su línea de trabajo, canales, etc.
y actualmente la euskaldunización que empezó en los 80 es un verdadero sistema con una economía muy importante. Yo haría abstracción de todo ese campo y diría, a la cultura ¿qué le queda? A eso más prosaico, a un acto como es, pero por ejemplo podríamos decir usos, costumbres, patrimonio, creación. Tóquese el campo que sea de esos. ¿Cuándo va a adquirir, en el caso de Euskadi, el rango de sistema? Como otros terrenos, al final, sí lo han conseguido en estos 30 años. A mí me preocupa ese terreno. Llevo asistiendo a 3 o 4 mítines de diferente criterio y pelaje. En ningún caso se ha citado la cultura. Alguno ha citado el IVA 21, pero quizás no es tiempo de hablar de esto. ¿Cómo es el asunto? Gracias. Hombre, yo creo que de estas cosas siempre se puede hablar y se debe hablar, ¿no? Además, me has planteado 2 preguntas, creo que, si las he entendido bien, bastante concretas, y una tercera que es un poco de reflexión que nos podría dar para, ¿no? Pues para seguramente otro encuentro pues como este entero, ¿no? Entonces, esta reflexión en relación con la sistematización de la cultura, ¿no? La creación, digamos, de un sistema o la articulación de un sistema en torno a la cultura a partir de las instituciones, pero integrando lógicamente la sociedad, ¿no? Porque sin sociedad no hay cultura, ¿no? Bueno, esto es una reflexión, digamos, de largo alcance, ¿no? Vamos a empezar por lo más factible. A ver, bueno, quiero entender que me has preguntado en primer lugar si se contempla en la ley municipal, en concreto, que es el instrumento normativo que tenemos en este momento en proceso de aprobación, se contempla un mecanismo para reordenar el mapa municipal integrando municipios y entidades legales, ¿no? Y servicios. Y servicios, bueno, sí, municipios y servicios, ¿no? Bueno, a ver, esa competencia, la competencia de las demarcaciones municipales en Euskadi está en manos de los territorios históricos, por lo que a ese respecto la ley, el proyecto de ley, pues no contempla nada. La regulación de las demarcaciones, de las integraciones, de los municipios está en normas forales de los territorios históricos y cada territorio histórico tiene una regulación en relación con ese tema, ¿no? Por tanto, el proyecto de ley municipal a ese respecto no establece una regulación porque sería invadir una competencia que el Estatuto encomienda a los territorios históricos por el Estatuto de Garantía, ¿no? Lo que sí es cierto es que los territorios históricos contemplan regulaciones en relación con ese tema crecientemente refractarios a los procesos de desagregación municipal, ¿no? Todavía hay algún fenómeno aislado por ahí, ¿no? Sí, hay reivindicaciones en algunos municipios, pero la regulación foral es francamente contraria, ¿no? Contraria, resistente, ¿no? Que no lo facilita, ¿no? Porque establece umbrales y plantea requisitos de dimensión mínima de las nuevas entidades que no facilitan estas cosas, ¿no? Pero en la ley municipal no va a meterse ahí porque no es una competencia autonómica, sino del territorio histórico, ¿no? Después, con respecto a las funciones o las competencias de los municipios. A ver, las competencias de los municipios las definen en este momento según el reparto competencial, o bien el territorio histórico en materias de su competencia, o bien la comunidad autónoma en los temas de su competencia, o bien el Estado en los temas de su competencia, ¿no? Y esto, pues en cada ley sectorial se va definiendo qué competencia se atribuye a los municipios, pues en deporte, en urbanismo, en cualquiera de los temas sectoriales en los que hay una actividad legislativa, sea del Estado, sea de la comunidad autónoma, sea del territorio histórico, ¿no? Entonces ahí nosotros en la ley municipal cabían 2 opciones: o definir un espacio competencial petrificando el espacio competencial en la propia ley, de manera que cualquier cambio futuro tenga que suponer la modificación de la ley municipal, o decir, que es lo que hacemos, que los municipios tendrán que tener competencias en todos estos ámbitos materiales y definir los ámbitos materiales, que es un listado largo que incorporamos ahí, y decir,
y en concreto las competencias que tendrán los municipios en esos ámbitos materiales en los que el legislador tendrá que reconocer alguna competencia, en concreto la definirá el legislador competente, el del Estado, el de la comunidad autónoma o el del territorio histórico. Y entonces, bueno, ese es el esquema con el que operamos, que creemos que es más flexible, más claro y menos problemático para el operador jurídico que el otro, que el alternativo, que era definir en la propia ley lo que es la competencia municipal, y cuando el legislador decide que esa competencia que se le atribuyó hace 5 años al municipio ahora ya no tiene sentido, haya que modificar la ley municipal también, ¿no? Es el modelo que hemos utilizado, que es el modelo mayoritariamente extendido en otras comunidades autónomas, y es el modelo que resulta también de la ley básica de la ley de régimen local, de la ley del 85, ¿no?, que operaba con ese modelo. Hay alguna comunidad autónoma que opera con el otro, pero creemos que este es el mejor, ¿no? Y así está puesto ahora en el Parlamento. Después será el Parlamento el que decida si eso tiene que aprobarse o no así, porque pues, el Parlamento, en materia legislativa, el Gobierno propone y el Parlamento dispone. Y sobre el otro tema, pues es que yo creo que es un debate que no tiene principio ni fin, ¿no? Que claro, usted ha dicho que ha escuchado muchas conferencias de gente que no ha hablado del tema cultural. Bueno, no soy el consejero de Cultura y tampoco he venido a hablar de ese tema, ¿no? Pero, en fin, tengo también mis ideas sobre la cultura y creo, bueno, no sé si la cultura es sistematizable, es susceptible de sistematización como pueden ser otras áreas de la acción de los poderes públicos, ¿no? Seguramente la creación cultural, por su dinamismo, por su apertura, es algo que se resiste, ¿no?, en fin, a la articulación sistemática por parte de las instituciones, ¿no? No lo sé, pero esto es una reflexión, y insisto, que ya más filosófica, que requeriría más tiempo, ¿no? Y que desde luego, pues yo puedo dar mis impresiones, pero pues no soy el consejero del área y no me atrevo a decir cosas aquí que después me envía igual a la consejera y me dice que hay cosas que no estamos de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero es una oportunidad para que en una próxima ocasión venga alguien del ámbito de la cultura y haga una reflexión más sistemática sobre esa cuestión, ¿no? ¿Alguna reflexión más? ¿Pregunta? Marchi, no. ¿Yo por qué? Te he visto levantar la mano. Te he visto levantar la mano. Aitor. Yo quería preguntarte, con la información que tenéis en el Gobierno vasco, ¿para cuándo está previsto que entre en funcionamiento el tren de alta velocidad en Bilbao? Mira, a ver, yo estuve en la gestación del tren de alta velocidad cuando... A ver, el tren de alta velocidad desde los años 80 era una idea vaga que se estaba acariciando en el Gobierno vasco, en los gobiernos de coalición y tal que había entonces. Era un proyecto que estaba ahí, pero que no encontraba correspondencia ni compromiso por parte de las instituciones centrales del Estado, que son las competentes para una infraestructura de esas características, ¿no? Y el Gobierno central prefirió empezar por la red Madrid y Sevilla, y ahí se empezó, y después en torno a eso se ha ido construyendo también una estructura radial con centro en Madrid, epicentro en Madrid, y vinculando Madrid y relacionando Madrid, pues luego con Cataluña y con otros territorios, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la conexión con Euskadi, tradicionalmente la salida de Europa de Madrid era Irún, era la carretera, la N1 era Madrid-Irún, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la vertiente mediterránea ha cogido más fuerza, pues tuvieron más capacidad de presión y ahí, pues bueno, pues consiguieron atraer inversiones hacia allá y que la conexión ferroviaria en alta velocidad se produjera con Cataluña antes que con Euskadi, ¿no?, que es la salida natural que nosotros reivindicábamos, ¿no? Bueno, esto por primera vez empiezan a asumir compromisos en relación con el tren de alta velocidad el año 2006, creo recordar, con ocasión de un acuerdo presupuestario que firmamos nosotros en Madrid, ¿no?, con el Gobierno Zapatero. Y decimos, oye, bueno, pero hay que empezar a hacer las obras de alta velocidad, que no puede ser ya esta demora secular que nos va a privar de una infraestructura estratégica que nos puede servir para comunicarnos con Europa como es debido y está en las redes transeuropeas de carácter ferroviario, ¿no? Y entonces, bueno, entonces se manejaban cifras en 2006 y los especialistas decían que para el 2012, 2014 podía estar hecha y demás. Yo, como no tenía pues una referencia ni tan siquiera vaga sobre lo que podía suponer una obra de esa envergadura, pues aceptado me contaba, ¿no?, porque no tenía, ¿no? Lo cierto es que, claro,
todo depende en buena parte también de la inversión que se haga y del ritmo que se imprima la obra. Si se pone dinero y se imprime el ritmo a la obra, pues todo esto avanza más dentro de un límite, ¿no? Porque una obra de esas características no se puede hacer a tontas y locas, tiene que haber un ritmo mínimo que hay que respetar, ¿no? Pero respetado ese mínimo, pues se puede acelerar, ¿no? Se puede acelerar o se puede demorar, ¿no? Y entonces lo que he visto es que se ha ido demorando sin el IE, ¿no? Porque las inversiones iban para otros lados, y luego vino el Partido Popular, y el Partido Popular, como tanto el presidente como la consejera o como la ministra del Ramo son gallegos, pues han querido primar la línea gallega y se han olvidado de la nuestra y han hecho la inversión mínima para que avanzara. Están hablando del 2019. Yo es la cuarta cifra o la cuarta fecha que oigo yo, ¿no? Ya te digo que antes, pues, al principio se habló del 14, luego del 16, ahora del 19. Digo lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, yo sobre la verosimilitud, la credibilidad de esa fecha, pues te puedo decir lo mismo que de las demás. Yo, en fin, yo soy de formación jurídica y algo económica, ¿no? Y esos temas, pues a mí se me escapan completamente, ¿no? Y bueno, como se habla del 2019 es la fecha que te doy, pero, en fin, eximiéndome de responsabilidad y remitiéndome a lo que dicen los especialistas, que dicen que en esa fecha todo va a estar. La consejera no me suena que ha dicho que no se cambió esa fecha, pero bueno. A ver, no, todo, a ver, estas cosas hay que cogerlas a beneficio necesario, ¿no? Y la consejera lo que ha dicho es que si analizamos la consignación presupuestaria que tiene el Estado en este momento con destino a esa infraestructura, pues que es muy difícil que con ese dinero, en ese tiempo, se pueda acabar esa obra para el año 2019. Y esto, pues seguramente los ingenieros, cuando ven el dinero que está en los presupuestos, pues lo pueden asegurar. Y la consejera se apoya en eso. Y dice, yo con estos compromisos presupuestarios lo veo difícil. A lo mejor a partir del año que viene se intensifica todo y se le imprime a la obra una velocidad que nos permite acabarlo todo inmediatamente, no sé. Pero hoy por hoy lo que dice ella es que esto lo veo complicado, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Pero eso es la fecha de referencia que se manejaba en este momento. Yo, fíjate, yo sabía que cuando estaba en Madrid no iba a haber esa infraestructura, es que no iba a verla mientras era diputado, ¿no? Porque pues el avión es siempre un engorro, ¿no? El avión hay que esperar, hay que perder horas, hay que perder aviones, y yo veía que la gente que venía en tren de alta velocidad cogía el tren en el centro de la ciudad, le dejaba en el centro de Madrid. Tendrás que volver a Madrid. Y entonces, efectivamente, la época de Navidad se me ha acabado y no lo he visto, o sea que ya el tren de alta velocidad lo cogí para ir a París ya más que en Madrid, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, es que le caso a todos por asistir y nos vemos el próximo miércoles con una charla interesantísima con un prestigioso pediatra, Roberto Martínez de Pinedo, si no lo he dicho mal. Os invitamos a los aitas y a las amas que podamos socializar la charla entre nuestros entornos para que asistamos a la charla de Roberto, que creo que va a ser muy interesante, sobre las conductas de los jóvenes, de los niños jóvenes, para alertar sus comportamientos y para evitar futuros problemas. Yo soy Escaricasco. Venga, pues vamos a